Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Los jóvenes se levantaron y se arreglaron al despuntar el alba. Había llegado el día de inicio de sus pasantías, una jornada que habían estado esperando con ansias. Recibir entrenamiento dentro de la UA era una cosa, pero la práctica directa en el campo sería un mundo de diferencia. Ver cómo funciona una agencia, aprender de un héroe profesional en acción e incluso intentar mejorar sus dones o sus habilidades de combate. Shepard solo podía enseñarles hasta cierto punto, y aunque ya habían comenzado a aprender de los profesores de la UA, solo podían imaginar lo que asimilarían de otros héroes profesionales. Los tres se dirigieron a la planta baja para encontrarse con Kathleen, que estaba preparando una gran tanda de panqueques. Junto a ella estaba Shepard, que por fin parecía haber tenido un descanso reparador. Ninguno notó que los chicos se acercaban, inmersos en risas y bromas. Ella incluso le dio un voto de confianza, asegurándole que, si necesitaba ayuda en su misión, con gusto le echaría una mano. Una vez servida la mesa, todos disfrutaron del desayuno, y fue con el primer bocado que comprendieron la verdad. Kathleen era la mente maestra detrás de los famosos panqueques de Shep. Resultó que ella le había enseñado a cocinar decentemente, ya que antes solo sabía quemar arroz. Fue el turno de Shepard de recibir esa mirada de decepción por parte de sus hijos. No dejarían pasar ese detalle tan pronto. Al terminar de desayunar, todos tomaron sus pertenencias y se dirigieron al porche. Kathleen optó por sorprender a los muchachos, obsequiándoles a cada uno una tarjeta de héroe rara, firmada por ella misma. Izuku, sin lugar a dudas, derramó abundantes lágrimas de pura dicha por tener mercancía tan exclusiva. Como si fuera poco, les entregó su número, asegurándoles a los tres que, por muy ocupada que estuviera, siempre atendería una llamada de los hijos de Antonie. Ahora contaban con dos héroes número uno alentándolos. Les costaba creerlo, pero los tres sintieron un orgullo y una felicidad instantáneos. Una vez afuera, Kathleen pensó que lo mejor era quedarse dentro un rato. Podía notar que los tres héroes en entrenamiento querían unos momentos a solas con Shep. La magnitud de la situación golpeó de repente a Shepard y a sus hijos. Lo lejos que estarían y el peligro que implicaba la misión. Los cuatro habían acordado que todo saldría bien, pero la preocupación de un hijo por su padre es ineludible. Bajaron la mirada al pavimento, sus rostros una mezcla de inquietud, incertidumbre, tristeza y duda. Izuku parecía al borde del llanto, Shoto libraba una batalla silenciosa consigo mismo, y Katsuki se esforzaba por no mostrar debilidad ante sus hermanos, aunque la emoción empezaba a traicionarlo. Vamos, ustedes tres, son héroes en formación. Este aburrido y viejo padre de ustedes estará bien, dijo Shepard con una sonrisa forzada, luchando por ocultar su propio nerviosismo. Muchas cosas podían suceder mientras él estuviera fuera, pero sabía que esta era una oportunidad para que sus hijos crecieran individualmente. Él no estaría allí para siempre, y a veces los hijos necesitan aprender a caminar y a correr por sí mismos. Aún así, agradecía que Aizawa y Olmig estuvieran allí para servirles de apoyo si las cosas se ponían difíciles. Tsukauchi incluso había aceptado pasar ocasionalmente por cada una de sus agencias solo para verificar que ninguno estuviera siendo maltratado. Algo que iba dirigido especialmente a Shoto e Izuku. Pero en el fondo, Shepard sabía que debía confiar en sus hijos. No podía preocuparse siempre por cada posible escenario negativo. Si sus hijos tenían fe en él haría lo mismo por ellos. Katsuki, Izuku y Shoto se lanzaron hacia adelante, abrazando a Shepard. Hundieron sus rostros en su pecho. Él pudo escuchar un leve sollozo, y también notó que sus cuerpos temblaban. No dudó en devolver el abrazo. Los brazos de Shepard se apretaron un poco alrededor de ellos, una mano en la nuca de Izuku y otra en la de Shoto, mientras apoyaba la barbilla sobre la cabeza de Katsuki. Murmuró suavemente, solo para que los tres lo oyeran. Estarán bien, y yo estaré bien. Solo prométanme que se cuidarán y que se cubrirán la espalda los unos a los otros. Los tres asintieron, negándose a soltarlo. Era una muestra de la vulnerabilidad de su familia, sabiendo lo que implicaba cada misión de Shep. Izuku levantó un poco la mirada. Ten cuidado, papá. No podemos ser héroes sin ti, hacía todo lo posible por contener las lágrimas.
No dudamos que encontrarás a quien hizo esto, pero recuerda que aún te necesitamos en nuestras vidas. Sabemos que haces esto por mí y por Izuku, pero no te exijas demasiado, viejo gruñón, dijo Katsuki. Por mucho que odiara pedir favores, sabía que su padre era la excepción. Has hecho mucho por mí en estas últimas semanas, papá. Quiero pagarte el favor un día, así que, por favor, vuelve vivo, dijo Shoto, apretando un poco el abrazo. Necesito que veas la clase de héroe en que me convertiré. Un héroe del que estarás orgulloso, ¿sabes? Shepard los escuchó con paciencia, sabiendo que esta podría ser la última vez que los veía. La ansiedad comenzó a formarse en su estómago. Hubo un instante fugaz en el que consideró quedarse, en el que contempló permanecer en casa en lugar de ir a Estados Unidos. Pero, sobre todo, se quedaría por sus hijos. Casi se dio, pero en el fondo sabía que tenía que irse. Shep no podía traicionarse a sí mismo, y mucho menos a sus hijos. Lo prometo. Volveré. No voy a morir porque aún hay personas que me necesitan. Les juro que regresaré, tragó el nudo en su garganta y se secó cualquier lágrima que se estuviera formando. Los amo mucho a los tres, ¿de acuerdo? Todos asintieron con la cabeza sin soltarlo. Querían saborear ese momento mientras pudieran. Solo liberaron a Shep del fuerte abrazo cuando escucharon el sonido de un auto doblando la esquina. Una vez que se estacionó frente a ellos, Aizawa abrió la puerta y salió. Trío problemático, ¿listos para irse? Preguntó Aizawa, con un tono ligeramente más suave de lo habitual. Los tres asintieron a su profesor. Bien, suban. Sus trajes pueden ir en el maletero, y traten de no pelearse por el asiento de adelante. Es demasiado temprano para sus payasadas, dijo, señalando el auto. Aizawa observó cómo se despedían. Esperaba algún tipo de energía caótica, pero para sorpresa suya, estaban tranquilos. Aunque no podía culparlos. ¿Así que de verdad te vas? Preguntó Aizawa, metiendo las manos en los bolsillos. Shepard asintió ligeramente, secándose cualquier lágrima que hubiera empezado a brotar. Sí, tengo que hacerlo, Sawa. No puedo dejar que ese monstruo ande libre mientras sus padres biológicos no han tenido justicia. Se apartó la mirada de uno de sus compañeros más cercanos. Dejar a sus hijos ya era bastante difícil, pero separarse de los amigos que había hecho era otra cosa que no disfrutaba de este viaje. No tienes que justificarme tus razones, Shepard, dijo Aizawa, levantando una mano. Todavía recuerdo la noche en que me llamaste sobre tu retiro. Incluso entonces comprendí por qué tuviste que dejar de ser héroe. Y no solo yo, Tsukauchi también lo entiende. Así que ve y dales un cierre a tus hijos. Los labios de Aizawa se curvaron ligeramente en una sonrisa, pero eso no fue lo que lo tomó por sorpresa. Ser envuelto en un rápido abrazo por Eraser fue lo que hizo que el mundo de Shep se detuviera. Solo recuerda que tienes amigos con los que puedes contar si necesitas algo. No dejes que esa gente despreciable en Estados Unidos arruine lo que has construido aquí. Shepard le devolvió el abrazo. Siempre había confiado en Aizawa para muchas cosas. Cuando le contó sobre su inminente viaje a Estados Unidos, la mayor preocupación de Aizawa fue la amenaza de los otros Shepard. Pero sabía que podía confiar en él. Habían luchado juntos durante muchos años. Así que Anton enterró sus preocupaciones por su amigo y mantuvo una perspectiva fuerte, prometiéndole también ayudar a sus hijos. Shepard siempre se sentía un poco menos estresado cuando se trataba de Aizawa. Una vez que se despidieron, Shepard vio cómo Aizawa se marchaba. Pudo ver que los tres le daban una última mirada por la ventana hasta que estuvieron fuera de la vista. Les devolvió el saludo, una despedida final a sus hijos, deseando poder quedarse, pero Anton sabía que tenía que hacer esto. Kathleen salió, no queriendo interferir en la despedida de Shepard. Tenía su bolso listo junto con el de Shepard. Le dio una mirada de tristeza mientras le ponía una mano en el hombro. ¿Estarás bien, Anthony? Le preguntó. Tengo que estarlo, respondió él en un susurro. Se tomó un momento mientras agarraba su equipaje, dirigiéndose al cámara. Mira, solo necesito hacer una última parada y luego podremos irnos. Está bien, Cassie. Kathleen vio cómo él guardaba su equipaje en el maletero del coche, luego sonrió cálidamente a su viejo amigo. Tú guía el camino, Anthony, estoy contigo. Los primeros en llegar a la estación fueron el trío problemático, pero eso cambió ya que la clase A llegaría poco después. Aizawa les dio a todos unos minutos para charlar entre ellos. Les concedería ese tiempo, ya que no se verían por un tiempo. Y tal vez el lado amable de Shepard se le estaba contagiando, aunque nunca lo admitiría ante nadie. Muy bien, dijo Aizawa, ahora que toda la clase estaba reunida cerca de la estación de trenes.
Recuerden, todos representan a la UA y a sí mismos durante esta semana. Sus acciones tendrán repercusiones en sus carreras como profesionales, así que traten de no hacer nada ilógico, dijo Aizawa con firmeza. Sí, señor. Dijo la clase al unísono. Bien, continuó Aizawa con una expresión menos cansada de lo habitual. Todos saben a dónde ir y tienen mi número de contacto para cualquier emergencia. No pierdan sus trenes y recuerden lo que les han enseñado. Shinzo, salimos en 10 minutos, despídete, pero trata de no hacerme esperar demasiado. Dicho esto, Aizawa se dio la vuelta y se fue por donde habían venido. Hubo una breve pausa antes de que la clase se separara y se dirigiera a sus respectivos destinos, no sin antes desearse buena suerte y un viaje seguro. Bueno, supongo que será mejor que me vaya antes de hacer esperar al profesor, ¿verdad? Bromeó Shinzo. Prefería no hacer esperar al maestro más estricto de la UA. Se sorprendió de que le diera tiempo para despedirse, pero no iba a cuestionar este pequeño favor. Estarás bien. Quiero decir, Aizawa Sensei es un profesor fantástico y probablemente te enseñará un montón de movimientos que no nos ha enseñado a nosotros, le dijo Uraraka a Shinzo, levantando el puño con una sonrisa. Izuku le dio un pequeño codazo, mirándolo con esa expresión de felicidad. Ella tiene razón, esto es lo que has querido toda tu vida. Te irá bien, y recuerda que siempre puedes enviar un mensaje o llamar a tus amigos si necesitas algo. El rostro de Shinzo se suavizó un poco. Le alegraba tener amigos que no vieran su don como algo maligno. Además, había estado esperando este día durante mucho tiempo, así que no iba a verlo como algo negativo. Sí, tienen razón. Si necesito algo, sé a quién contactar. Hablaré con ustedes cuando pueda. Y espero que se diviertan en sus pasantías. Con un gesto de despedida, Shinzo se dirigió hacia Aizawa. Miró una última vez a sus amigos antes de bajar las escaleras. Izuku y Uraraka se acercaron a Ida, ya que este había estado extremadamente callado. Él solo se dio la vuelta cuando Izuku lo llamó por su nombre. Ida tenía muchas cosas en la cabeza, aunque Izuku, Uraraka y Shinzo habían hecho todo lo posible por disipar cualquier pensamiento oscuro relacionado con su hermano. Pero, ¿qué podía decirle Izuku ahora? Estarían separados por una semana. Y él no era la mejor persona para darle consejos en ese momento. Katsuki estaba vivo y caminando, e incluso había reconocido a Shoto como parte de la familia. Simplemente no le parecía correcto a Izuku darle un consejo de última hora, pero por suerte, no era la única persona que había estado vigilando a Ida. Uraraka se adelantó. Sabes, si alguna vez necesitas hablar con alguien, tienes nuestros números. Estamos aquí para ayudarte en lo que podamos. Eres nuestro amigo, Ida, y uno muy bueno, por cierto, dijo Izuku. Hubo una pequeña pausa, solo se escuchaba el sonido del tren que se acercaba. Ida sonrió, pero su rostro se veía un poco hermético, e incluso sus ojos tenían una mirada penetrante. Gracias a los dos, hizo una reverencia y se dio la vuelta para marcharse. Uraraka suspiró y miró a Izuku con el ceño fruncido. Supongo que no hay mucho más que podamos hacer por él, ¿verdad? Izuku asintió a regañadientes. Realmente no podían ayudar a Ida si él no quería. Esperaba que recordara el apoyo de sus amigos. Tal vez eso sería suficiente para ayudarlo con su pasantía. Después de un rato, ella le dio a Izuku una pequeña sonrisa. ¿Está mal que me sienta nerviosa por esta pasantía? Dos profesionales en el top 10 como mis mentoras, tengo mariposas en el estómago. Izuku le dio un suave golpecito en la frente. Bueno, es bueno que no vayas sola entonces. Además, recuerda lo que te dije en el examen de ingreso, este es un escenario similar. Ella sonrió ligeramente mientras soltaba una risa breve. Sí, tienes razón, no estaré sola y esta vez he practicado más, lo miró. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te las arreglas para levantarle el ánimo a todo el mundo de esa manera? Izuku se encogió de hombros y se rió entre dientes. Oh, ya sabes, llámalo mi don super secreto, bromeó un poco. Pero tú puedes con esto, recuerda que has trabajado duro desde que llegaste aquí. Mientras Izuku y Uraraka conversaban, Katsuki había quedado a merced de su escuadrón. Shoto había decidido abandonarlo a su suerte, siendo apartado para conversar con Yaoyorozu. Maldita traidora. En su mayor parte, Katsuki solo escuchó en silencio mientras todos hablaban y charlaban sobre trabajar con héroes en el campo. Todos estaban felices y emocionados, un sentimiento que Katsuki deseaba tener, ya que esta semana se centraría principalmente en entrenar. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó que Kirishima lo había estado llamando. ¿Bakubro? Los ojos de Katsuki se fijaron en él. ¿Qué quieres? Dijo con intensidad.
Solo quería despedirme, amigo. No será lo mismo sin molestar a mi mejor colega. Le dedicó una sonrisa de dientes grandes. Estarás bien, Kirishima. Estoy bastante seguro de que puedes sobrevivir una semana sin hablar conmigo en persona, lo miró fijamente. Solo asegúrate de prestar atención. Prefiero que no te quedes atrás. Oye, vamos, hermano, soy yo. Dijo Kirishima con un tono ligeramente ofendido. No he estado entrenando contigo por nada, ¿sabes? Cuando Izuku o Shoto no estaban disponibles, Katsuki arrastraba a Kirishima a un gimnasio de repuesto. En gran parte porque era una de las pocas personas que podía manejar sus explosiones, pero también porque Katsuki había decidido enseñarle a Kirishima los movimientos más avanzados que él había aprendido en su vida. Debido a eso, Kirishima terminaba un poco más adelantado en las luchas sin donde Shepard, no es que al viejo gruñón le molestara, solo significaba que Katsuki tenía a alguien más en quien podía confiar. Demonios, tienes razón, tío. Si no lo haces, llamaré a tu madre y ella te dará la mirada de decepción de regaño. Dejó que su rostro mostrara una sonrisa pícara mientras Kirishima se desinflaba de horror. En serio, eres más fuerte de lo que crees. Esfuérzate al máximo, o lo que sea. Katsuki se alejó, dejando a Kirishima estupefacto por haber sido halagado por él. Pudo oírlo gritar un gracias, y Bakugo simplemente le devolvió un saludo de despedida. Mientras Katsuki se dirigía hacia Izuku, se encontró con Uraraka. Ella le bloqueaba el camino, sonriendo con picardía. Katsuki suspiró. ¿Qué hice ahora? Uraraka se rió. Nada, solo te avisaba que si Kirishima se relaja, me aseguraré de decírtelo para que puedas regañarlo. Katsuki parpadeó por unos momentos hasta que una sonrisa de agradecimiento apareció en su rostro. Supongo que estás bien, cara redonda. Aunque la mayoría de las veces se refería a ella por su nombre, ocasionalmente la llamaba con algunos apodos. ¿Estás seguro de que no te importa enviar mensajes de texto? Sé que trabajar con Endeavor será agotador, Todoroki, preguntó Momo a Shoto, estando ambos un poco separados de sus compañeros de clase. Shoto observó las interacciones de Izuku y Katsuki. Le costaba creer que hace unas semanas, la idea de hablar con la gente era inexistente. Afortunadamente, había encontrado amigos en los que podía confiar en estos días. No me importa en absoluto, Creati. Podría usar a otra amiga mientras estoy con Endeavor. Espero que aprendas mucho en tu pasantía. Bueno, ya sabes mucho. Eres la estudiante más inteligente de la escuela. No es sorprendente, ya que entraste por recomendación como yo, pero te lo ganaste más que yo. Y no olvides, se detuvo cuando Yaoyorozu soltó una risita. Veo que has adoptado el hábito de murmurar de tu hermano, bromeó ella ligeramente. ¿Para bien o para mal? Preguntó, ladeando la cabeza con confusión. Para bien. Midori ya ha tenido una buena influencia en ti. Junto con su hermano y su padre. Yaoyorozu había sido la principal estudiante con la que Shoto había compartido confidencias sobre su tiempo con Shepard. Era agradable, sinceramente. Ella siempre escuchaba lo que Shoto tenía en el pecho. Le hacía sentirse bien dejar que alguien más supiera sobre su proceso de sanación. Se lo había contado a Fuyumi y Natsuo cada vez que iba a su nuevo lugar, pero contárselo a una de sus compañeras de clase se sentía igual de bien. Ambos tuvieron que acortar su conversación, ya que el tren de ella estaba programado para llegar pronto. Ella le dio a Shoto un pequeño abrazo antes de irse. Él se despidió mientras su tren partía. Sintió pequeñas mariposas en el estómago. Se sentó para tranquilizarse un poco. Tu tren llegará pronto, ¿verdad, Sho? Preguntó Izuku, ya que él y Katsuki se habían acercado a él sin que se diera cuenta. Todoroki levantó la mirada y asintió. Sí, esta no será mi primera vez yendo a su agencia, ya que me ha arrastrado para mostrarme como su futuro sucesor a sus compañeros. Pero esta vez es diferente. He aprendido más en unas pocas semanas con Shepard de lo que aprendí con Endeavor. Sonrió a los dos, sintiendo gratitud en su pecho. Y ustedes dos han sido de gran ayuda, así que gracias por eso. Katsuki gruñó e Izuku tarareó en reconocimiento. Habían comenzado a ver a Shoto como el hermano menor al que debían cuidar. Para Katsuki no era nada nuevo, ya que había cuidado de Izuku toda su vida, e Izuku era la definición de alguien que ayuda a cualquiera en peligro. Si ese bastardo te da algún problema, avísanos. Volaré a su agencia si es necesario para darle una paliza, dijo Katsuki con orgullo. Y yo correré tan rápido como pueda para golpearlo con una patada fuerte, Sho, siguió Izuku a la amenaza de Katsuki. Ahora te cubrimos la espalda, ¿recuerdas? Shoto se rió, pero se sintió seguro sabiendo que tenía gente cuidándolo.
Aún mejor ahora que tenía una figura adulta que había hecho tanto para mantenerlo a salvo. Gracias, en serio. Puede parecer extraño decirlo, pero una parte de mí está deseando ir a esta pasantía. Voy a recordarle que no soy su sucesor y que este no es su don. Es solo un héroe que usaré para forjar mi propio camino hacia el heroísmo. Apretó el puño de su lado izquierdo, mientras unas pequeñas brasas se liberaban por un momento antes de calmarse. Un timbre sonó por el intercomunicador de la estación, anunciando que el tren hacia la agencia de Endeavor estaba a punto de llegar. Shoto sostuvo su maleta de traje de héroe cerca mientras caminaba. Una vez que las puertas del tren se abrieron, respiró hondo por última vez, pero necesitaba decir algo más en persona antes de irse. Oh, y una última cosa, ustedes dos, se giró para mirar a Izuku y Katsuki. Después de las pasantías, tengamos un todos contra todos. Me encantaría ver lo que los tres podemos hacer después de una semana de nuevo entrenamiento, dijo Shoto con una sonrisa de determinación. No se había dado cuenta, pero ese sería el comienzo de su rivalidad con sus hermanos. Izuku y Katsuki solo pudieron sonreír y asentir, dando la bienvenida al desafío que Shoto les presentaría. Los dos se despidieron de su hermano con la mano. Para entonces, la mayoría de la clase se había ido, quedando solo Izuku y Katsuki. Miraron hacia el cielo, dejando que el sol golpeara sus rostros. Tal vez era una buena señal para la próxima semana, que aprenderían más de lo que habían aprendido, y que ambos saldrían mucho mejor de ello. Izuku con el One for All y Katsuki aprendiendo a superar a su padre adoptivo. Hablando de eso, la vista de un avión les llamó la atención. Aunque estaban al menos cerca, Shepard estaría al otro lado de un océano entero. Hicieron todo lo posible por no pensar demasiado en ello, pero Izuku y Katsuki no empezarían a dudar de que su padre les traería un cierre. Es difícil de creer, ¿verdad? ¿Vamos a estar en el campo con profesionales, Deku?, preguntó Katsuki en voz baja, rompiendo el silencio mientras miraba sus manos. A veces tengo que pellizcarme para creer que esto está sucediendo. Que nuestros sueños se acercan cada día, Kak-chan, admitió Izuku con sinceridad y un rostro muy suave. Katsuki se rió entre dientes mientras le pellizcaba las mejillas a Izuku. Listo, ahora no tienes que pellizcarte hoy, nerd, dijo con aire de suficiencia. Izuku lanzó un jadeo exagerado cuando Bakugo lo pellizcó juguetonamente. Luego hizo lo único maduro y apropiado que pudo hacer: sacarle la lengua a Katsuki. Los dos estallaron en risas fraternales. Extrañaban esto. No habían podido pasar el rato solo ellos dos desde que se unieron a la UA. Ninguno negaría que disfrutaban de la compañía de nuevos amigos. Ambos estaban extremadamente agradecidos de tener un nuevo hermano en la familia. Pero ocasionalmente extrañaban los días en que los dos entrenaban, estudiaban o hacían tonterías a solas. Las orejas de Katsuki se agudizaron al escuchar el anuncio de su tren. Los dos se levantaron y se quedaron inmóviles al hacer contacto visual. Solo hasta ese momento cayeron en cuenta de que esta sería la primera vez que estarían separados por tanto tiempo. Sus recuerdos más tempranos eran los dos en pañales. Izuku miró a su hermano mayor y le dio una sonrisa temblorosa pero tranquilizadora. Habían pasado por mucho juntos, una semana separados no debería ser tan difícil. Katsuki asintió y comenzó a caminar, pero se detuvo a unos centímetros de Izuku. Se dio la vuelta y regresó. Izuku le dio una mirada silenciosa y curiosa antes de soltar un grito ahogado cuando Katsuki lo abrazó con fuerza, aplastándole los huesos. Recuerda, no importa lo que diga o piense nadie, vas a ser un maldito buen héroe, hermanito, susurró Katsuki al oído de Izuku. Izuku le devolvió el abrazo, asimilando el momento mientras se recordaba a sí mismo que Katsuki siempre había cuidado de él más que nadie. Tú también, hermano mayor. Katsuki soltó a Izuku, agarró su maleta y caminó hacia su tren. Con una última sonrisa, miró a Deku. Salva para ganar. Y gana para salvar. Gritó Izuku con orgullo. Agencia de Endeavor. Shoto no necesitó que le dieran indicaciones sobre a dónde ir. En cuanto la recepcionista lo vio, firmó y pasó de largo a todos los héroes. Esta sería su tercera vez aquí, pero a diferencia de las otras ocasiones, su razón para estar era como pasante y no como una pieza para presumir a todos los compañeros. Subió al ascensor y miró su teléfono. El fondo de pantalla de bloqueo era uno con Fuyumi y Natsuo juntos, los tres felices. Seguía agradecido de que hubieran aceptado su decisión de estar bajo el ala de Shifter. La pantalla de inicio lo tenía a él, a Izuku y a Katsuki lado a lado con sus trajes de héroe. Revisó sus mensajes y leyó que Yaoyorozu ya había llegado a su pasantía. No había noticias de sus hermanos, pero no iba a empezar a preocuparse cuando aún no había pasado ni un día.
Se guardó el teléfono en el bolsillo cuando las puertas se abrieron al vestíbulo principal. Le daría algo de crédito a Endeavor. Su agencia era la más grande de Japón, con la mayor cantidad de héroes activos. Todos aquí estaban de servicio y se desempeñaban bien. Desde papeleo hasta entrenamiento, rotación de patrullas y turnos. También recordó que Shifter había dicho que era una de las pocas agencias que no necesitaba ninguna de sus habilidades de perfilación, lo cual era raro, pues Shep rara vez le daba algún tipo de cumplido a Endeavor. Siguió caminando, con pasos y respiración firmes. En el pasado, se habría enfadado ante la idea de aprender del hombre que tanto daño le había causado. Pero las sesiones de terapia y su familia habían comenzado a cambiarlo para bien. No iba a dejar que todo lo que aprendiera se arruinara. Mientras caminaba, notó que algunos compañeros lo miraban de reojo. Lo conocían como el hijo de Enji y ya habían comenzado a hablar de cómo seguiría los pasos de Endeavor. No iba a dar ninguna implicación de que haría tal cosa. All Might y Shifter eran los héroes que más admiraba, y estaba aprendiendo de ambos. Shoto estaba aquí solo porque necesitaba dominar su fuego para ser una nueva clase de héroe. También sentía que no estaba en igualdad de condiciones con Izuku y Katsuki. Una tontería, pero esos dos habían abrazado completamente sus dones. Era justo que él hiciera lo mismo. Y allí estaba, la enorme puerta que conducía a la oficina de Endeavor. Tomó un respiro final mientras abría la puerta sin importarle quién estuviera al otro lado. Endeavor estaba sentado en su gran silla cuando vio que la puerta se abría. Estaba a punto de gritar a quienquiera que lo hubiera interrumpido, pero se detuvo al darse cuenta de que era Shoto. Endeavor no era de los que se congelaban en la acción o dudaban en responder a una llamada de auxilio. Esta era una situación diferente, ya que había estado meditando sobre sus acciones pasadas estas últimas semanas. Shoto. Endeavor. Los dos Todoroki se miraron desde la distancia. El único contacto que habían tenido era la oferta de pasantía desde la noche del ataque a su hogar. Endeavor se tomó en serio las palabras de Shepard sobre darle espacio a Shoto y la opción de si debía o no tener la oportunidad de redimirse. Shoto, por otro lado, estaba indeciso porque tenía demasiadas cosas en mente. Probablemente podría decir que estaba mejor ahora, pero esta pasantía no sería lo que determinaría si eran padre e hijo. Esa puerta estaba cerrada y solo se abría para Shepard. En ese momento, Shoto estaba mirando a Endeavor, no a Enji Todoroki. Shoto, estás aquí, bien, dijo Endeavor con un ligero matiz de alivio en su voz. Todavía no podía creer que su hijo hubiera aceptado aprender de él. Todoroki se burló. ¿Qué pasa? Deberías estar rebosante de alegría, extasiado o incluso arrogante porque estoy aquí, dijo Shoto de forma mordaz. ¿Esperas que de repente esté feliz y agradecido de estar aquí? Después de todo, estoy seguro de que me habrías enviado una oferta incluso si Fuyumi y Natsuo no hubieran sido atacados. Endeavor solo lo miró en un silencio persistente. Bueno, no puedo decir que me sorprenda. Parece que solo bastó que tus otros hijos estuvieran al borde de la muerte para que empezaras a mostrar un atisbo de humanidad. Ni Shoto ni Enji se dieron cuenta, pero Shoto había caminado hacia él y ahora estaba más cerca. El ceño fruncido en el rostro de Shoto y las dagas que apuntaban a Enji podrían matar a cualquier hombre en ese momento. Parado frente a él estaba el hombre que le había hecho tanto daño, y era justo que finalmente lo confrontara y comenzara a señalarle todos sus defectos, que eran muchos. Enji dejó que Shoto dijera lo que quisiera sin interrumpirlo. Tenía razón, él solo le había prestado atención a Shoto porque tenía los dones perfectos. Enji se dio cuenta de que no quería responder a su hijo menor, sabiendo que, si lo hacía, podría perder los estribos, y no quería volver a abusar de Shoto. Con una gran respiración, cerró los ojos y apretó el puño para liberar la tensión. Miró a Shoto a los ojos y mantuvo una postura tranquila. Admito que me sorprende que aceptaras mi oferta, Shoto, dijo Enji, mirándolo con menos dureza de lo habitual. Shoto apartó la mirada de él. En este momento, eres la opción más adecuada para enseñarme a usar mi fuego. No debería ser nada nuevo para ti, ya que has pasado años tratando de que lo usara, volvió a mirar a su padre. Pero esta fue mi decisión para hacer una pasantía contigo, no la tuya. Cualquier ideal delirante que tengas de que voy a volver y aceptarte como mi padre se ha ido hace mucho tiempo. Apretó la maleta con fuerza, seguro de que rompería el asa si no fuera tan duradera. Levantó la voz a Endeavor, sin preocuparse más por lo que pensara de él o por tenerle miedo al hombre que una vez llamó padre. Endeavor solo pudo mirarlo en silencio. En el pasado, lo habría reprendido por levantarle la voz. Pero sabía que Shoto tenía todo el derecho a estar enojado con él.
¿Qué había estado haciendo exactamente en los últimos 10 años aparte de causarle dolor a su hijo menor? Con una profunda inhalación, miró a su hijo. Lo entiendo. Si puedo ayudarte a aprender a usar tu fuego de una mejor manera, haré todo lo posible para asegurar que eso suceda. Shoto se mordió el labio. Si este era un terreno neutral para ambos, entonces lo tomaría. Cada héroe es diferente, él no tiene por qué ser como Endeavor. Será su propia clase de héroe, y no solo uno del que su nuevo padre pueda estar orgulloso. Oh, y esta vez, trata de no agotarme hasta el punto de vomitar y desmayarme. Escuché que el agotamiento de dones es algo que un padre o un héroe debe tener en cuenta al ayudar a un héroe en entrenamiento, dijo Shoto con todo el rencor y la ira posibles. Definitivamente, Endeavor no la tendría fácil esta semana. Casa de Aizawa. Shinzo no estaba seguro de qué esperar cuando su profesor de aula lo llevó a su apartamento. Era un lugar de tamaño decente en el último piso, probablemente para facilitar el acceso a los tejados para patrullar. Aizawa lo dirigió a la sala de estar después de mostrarle la habitación de invitados. Se sentaron uno frente al otro mientras Shinzo examinaba el lugar. No había muchas fotos de Aizawa ni apenas decoraciones. El sofá era bastante cómodo y podría haber jurado que vio algunos sacos de dormir adicionales a la vuelta de la esquina. Nunca habría imaginado que su profesor fuera un amante de los gatos, pero allí estaba, siendo recibido por dos pequeños felinos, un gato doméstico de pelo corto y una tigra de naranja. Suelo usar la OA como mi área de enseñanza. Considera este apartamento como una pequeña base de operaciones donde te relajarás después de entrenar o patrullar, dijo Aizawa. Shinzo asintió. Entendido, Sensei, ¿con qué frecuencia saldremos a patrullar? Preguntó, sin saber qué esperar. No levantó la mirada para responder mientras hurgaba entre unos papeles. Eso depende en gran medida de tu rendimiento durante el día. Si creo que estás preparado, haremos algunas patrullas básicas. Pero recuerda que tienes que aprender a caminar antes de tener la oportunidad de correr. Lo entiendo, Sensei. También sé que no se contendrá conmigo, ¿verdad? Preguntó, preguntándose cuál era la diferencia entre el Aizawa de la clase y el Aizawa héroe profesional. Finalmente lo miró con su habitual expresión de cansancio. Hago las cosas un poco diferente en comparación con mi clase. Pero espero que des lo mejor de ti. Si no puedes, será una semana difícil para ti, le dedicó a Shinzo su icónica sonrisa siniestra. Shinzo sonrió. Puedo prometerle, Sensei, que intentaré aprender lo que pueda de usted. Aizawa lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. Bueno, en ese caso, comenzaremos con una sesión más intensa. Vamos, tenemos algunas cosas que cubrir en la OA. Se puso de pie y Shinzo estuvo a punto de seguirlo. Tal vez esta pasantía sería buena tanto para el estudiante como para el profesor. Ryukyu y Ganorka. Caray, eres tú. Dijeron Eijiro y Tetsu al mismo tiempo, señalándose mutuamente con entusiasmo. Espera, ¿estás haciendo una pasantía con Ganorka? Preguntó Tetsu con una gran sonrisa. La sonrisa de Kirishima se ensanchó mientras extendía la mano para un apretón de manos. Sí, claro que sí. Por cierto, tu don es tan varonil, poder convertirte en acero sólido. Ja, lo mismo digo de ti. Exclamó Tetsu mientras le devolvía el apretón de manos. Tu don de endurecimiento es muy duradero. Su mano se volvió de metal mientras apretaba el apretón. Solo para que sepas, no perderé la próxima vez. Me he vuelto mucho más fuerte desde entonces. Sus ojos ahora tenían un fuego decidido. Con gusto aceptaré el desafío, amigo. Respondió Eijiro con la misma convicción en sus ojos, y endureció su mano, haciendo que saltaran algunas chispas. Bueno, esos dos se llevan bien, dijo Uraraka, mientras Mina estaba a su lado grabando esta interacción. Juro que se siente como si hubieran sido separados al nacer. Pero bueno, al menos no tenemos que preocuparnos por esa rivalidad entre la clase A y la clase B. Desde el festival deportivo, la mayoría de la clase B había sido menos competitiva con la clase A, pero todavía había algunos estudiantes que insistían en querer iniciar una rivalidad. Afortunadamente, solo habían sido algunas cosas pequeñas y nada demasiado serio que pudiera llevar a la detención, el acoso o, peor aún, la expulsión. Uraraka asintió. En su mayor parte, estaba ansiosa por aprender del top 10. Había considerado hacer una pasantía con Guneadop 13. Pero su instinto le dijo que lo mejor sería estudiar con Ryukyu. Ejem. Kirishima y Tetsu se enderezaron y miraron al frente. Ganorka ya caminaba hacia ellos y, literalmente, se alzaba sobre los muchos transeúntes que miraban.
Bueno, es bueno que ustedes dos se hayan conocido. Vi ambas actuaciones en el festival y quedé impresionado. Se detuvo frente a los dos chicos mientras cruzaba los brazos y mostraba sus afilados dientes en una sonrisa. La reacción de Kirishima y Tetsutetsu, al tragar saliva y temblar un poco, fue inestimable. Ahora espero un buen comportamiento de ambos junto con los dos estudiantes adicionales que trabajarán con nosotros. ¿Fui claro? Sí, señor Ganorka. Dijeron al unísono mientras se inclinaban repetidamente. Uraraka y Mina observaron el intercambio y no pudieron evitar adoptar una postura mucho más correcta ahora. La mirada de Ganorka era intensa y su aura llenó el área de silencio. Vaya, es muy severo. ¿Estamos seguras de que saldremos vivas, Mina? Esa es solo su forma de presentarse, respondió la heroína dragona, Ryukyu, al llegar y observar. Mina y Uraraka saltaron de emoción. Disculpen si las asusté, y por favor, no hagan caso del acto de tipo duro que está haciendo Ganorka. Es un rito de iniciación que hace con todos sus pasantes para ver cuán determinados están. No, está bien. Simplemente no podemos creer que estemos viendo a la heroína número 9 en persona. Chilló Uraraka de emoción. Ryukyu transmitía una presencia tranquilizadora a pesar de estar tan alto en el ranking. Estoy de acuerdo. También gracias por enviarnos una oferta. Significó mucho para nosotras. Dijo Mina mientras ella y Uraraka hacían una reverencia simultánea. Ryukyu simplemente sonrió y se rió ligeramente. Oh, no hay necesidad de tanta modestia, solo estoy feliz de que ambas hayan aceptado. Y tengo que preguntar, ¿qué les ha estado enseñando la UA? Sus actuaciones fueron poco menos que perfectas. Mina y Uraraka apartaron la mirada ante el cumplido. ¿Quién diría que Ryukyu era tan humilde? Pero las dos le dijeron que habían sido instruidas por algunos de los mejores. Ryukyu les indicó a las dos que caminaran con ella mientras Ganorka continuaba con su dura rutina de oficial militar con los dos hermanos separados. Pronto se paró junto a Ganorka. En su mayor parte, nos turnaremos en qué agencia usaremos para enseñar. Aún así, estamos ansiosos por enseñarles a los cuatro. Ahora, ¿tienen alguna pregunta? Todas sus manos se alzaron en el aire con pura emoción. Ganorka y Ryukyu tendrían un grupo bastante entretenido para enseñar esta semana. Agencia de AUX. Tokoyami estaba fuera de la agencia de AUX, listo para su gran día. Dark Shadow había estado allí para ayudar a calmar sus nervios, ya que ser entrenado por varios héroes de alto rango era algo que podía poner nervioso a cualquiera. Estaba a punto de entrar al edificio cuando vio plumas rojas caer del cielo. Ah, estás aquí. Me da gusto conocerte, tu nombre de héroe es Tsukuyomi, ¿verdad? Dijo Aux mientras comenzaba a volar hacia abajo y aterrizaba frente a Tokoyami. Sí, señor, es un honor conocerlo, señor. Tokoyami hizo una ligera reverencia. Aux lo despidió con la mano. Nada de ese señor, llámame Aux mientras esté de servicio y Keigo cuando no lo esté, ¿oíste? Tokoyami asintió levemente. Maravilloso, y este es tu don, ¿verdad, Dark Shadow? Tokoyami se enderezó un poco mientras Dark Shadow saludaba felizmente a Aux. Sí, señor, quiero decir, Aux. Aux miró a Dark Shadow con curiosidad. No era frecuente que los dones cobraran vida o formaran una conciencia propia. Definitivamente tenía un estudiante único en sus manos. Es un placer conocerlos a ambos. Con las presentaciones fuera del camino, déjenme mostrarles los alrededores, vamos. Aux señaló su agencia. Mientras los dos entraban, Aux pudo notar que Tokoyami tenía más que decir. No tienes que estar completamente callado, ¿sabes? Podemos caminar y hablar. Mis disculpas, es solo que, ¿por qué me solicitó a mí? Preguntó Tokoyami, aún confundido por la selección. Aux tenía una gran sonrisa en su rostro. Porque los pájaros tienen que aprender a dejar el nido y volar algún día, y tú vas a aprender a volar. Expandió sus alas un poco. Pero, ¿mi don no me permite volar? Replicó con una expresión confusa. Ya lo veremos. Agencia de Bes Geanist. Ida había sido dirigido a la oficina de Geanist. Estaba impecablemente limpia y todo estaba en perfecto orden, desde el papeleo hasta el escritorio y las sillas. Normalmente, Ida consideraría esto una rara oportunidad de aprender de uno de los héroes profesionales del top 10. Pero la mirada de desprecio y decepción mezcladas de Geanist decía lo contrario. Permítame comenzar diciendo que lo que le sucedió a su hermano fue una terrible prueba. No dudo que habría llegado al top 10 por su mérito. Pero él siempre se tomaba el tiempo para ayudar a cada compañero. Héroes como él son uno en un millón, dijo Geanist con honestidad.
Recordó a Tensei rompiendo el top 50 en un año de carrera. Una hazaña notable a una edad tan temprana. Gracias, todavía no me entra en la cabeza que su carrera haya terminado. Sus manos se apretaron contra el reposabrazos al decir eso. No era justo para Tensei que todavía estuviera hospitalizado. Gianista sintió, pero reflexionó un poco. Sacó una carpeta que contenía información de Ida. Desde su desempeño en el festival deportivo, su historial en la escuela secundaria e incluso un poco de su historia personal como niño. Gianista estaría impresionado y contento de tener a Ida como su pasante si no fuera por las circunstancias que lo llevaron a estar aquí. Soy muy consciente de sus objetivos y tendencias. Tienes fuerza y voluntad. Has unido esos dos y los has convertido en un hilo fuerte que sigues. Sin embargo, sus ojos se agudizaron. Su intento de ir tras esta injustifica muchas preguntas, joven. Y Ida sudó un poco, ya que no podía mirar a Gianista a los ojos. Escuchó un suspiro mientras Gianist continuaba. Parece que tenemos un comienzo difícil, pero no es el primer pasante complicado con el que me he topado. Solo eres el primero que necesito vigilar constantemente en mucho tiempo. Se puso de pie mientras se acercaba a Ida y se arrodillaba a la altura de sus ojos, poniendo un brazo sobre el hombro de Ida. La clase de héroe que deseas mostrarle a tu hermano no es la que debería verse en la morgue. Te enseñaré a ser un buen héroe, pero ten en cuenta que estaré observando todo lo que hagas. Ida asintió respetuosamente. Sabía que iba a tener una semana difícil con otros 3 héroes profesionales vigilándolo. Agencia de Crescent Mic. Los ojos de Kaminari brillaron al ver la torre de la agencia de Crescent Mic. No podía contener su emoción, ya que estaba a punto de hacer una pasantía con uno de sus héroes de la infancia. El Eggplant había hecho saber que se estaba asociando con Present Mic, así que Kaminari sabía exactamente con quién hacer la pasantía. A su lado estaba Kyouka, que lucía una pequeña sonrisa. Ella solo había aceptado venir debido a la recomendación de Aizawa sobre Present Mic. Estar al lado de Kaminari era algo, pero admitiría que era una buena persona. Durante el USG, no dudó en ayudarla a ella y a Yaoyorozu a defenderse de los villanos. Casi se había burlado de él por sus momentos de cortocircuito, pero Kyouka sabía que ese tipo de comportamiento no era heroico. Así que se las arreglaría estando atrapada con Kaminari. Entonces, pequeños oyentes, ¿están listos para esta semana? Preguntó Present Mic, de pie detrás de ambos estudiantes. Los dos saltaron de la sorpresa, ya que ninguno de los dos había oído llegar a su profesor de inglés. Mic Sensei. Dijeron los dos estudiantes al unísono y sorprendidos. Ese es mi nombre, ustedes dos, y no lo desgasten. Señaló a los dos. Ahora, Kyouka, sé que harás una pasantía conmigo, pero no olvides que también tendrás a alguien más enseñándote. Ella asintió y giró un poco sus auriculares. Entiendo, no se preocupe, pero ¿por qué decidió asociarse con alguien que no es de la UA? Quiero decir, ¿no tendría más sentido trabajar junto a alguien que conoce? Me alegra que preguntes eso. La razón es que no todos los héroes pueden elegir con quién trabajar. Y el Eggplant es bastante nuevo aquí, así que pensé, ¿por qué no echarle una mano? Se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa. Ella asintió. Gracias, Sensei, estoy un poco nerviosa. Pero espero que pueda ayudarme, dijo mientras miraba hacia abajo. La pequeña risa de Mig la sorprendió. Bueno, puedo prometerles que ambos vinieron al lugar correcto. ¿Demonios? ¿Sí? Gritó Denki, levantando el puño victoriosamente. Hiro levantó el puño lentamente con menos energía. Supongo que todos deberíamos seguir el ejemplo de Present Mic. Es un buen héroe y maestro, dijo una voz detrás de los dos estudiantes. Los ojos de Denki se abrieron de par en par mientras se giraba y veía a su mayor ídolo. Santo cielo, el Eggplant. De verdad te estoy viendo en persona. Corrió hacia ella, haciendo que la capa de ella se echara hacia atrás. Tu don es increíble, la forma en que disparas relámpagos tan naturalmente me da mucha envidia. He visto tus vídeos de batalla desde que era un niño. Eres mi mayor inspiración. Dijo mientras relámpagos literales salían de su cuerpo. El Eggplant aplaudió. Bueno, me alegra tener un fan que conoce algunos de mis trabajos anteriores. Y pueden agradecer a Present Mic por permitirme usar su agencia aquí. Bajo su casco, la profesional sonreía al tener un fan, y a su lado Present Mic también soltaba una gran sonrisa. Bueno, podemos presentarnos mientras estamos dentro, ¿de acuerdo? Preguntó Mic mientras indicaba a todos que lo siguieran. Agencia de Fagum. ¿Debe ser la heroína Creati? Encantado de conocerte.
Fagun ya estaba esperando en la puerta para recibirla calurosamente. Ella siempre había escuchado que Fagun era educado con todos, pero no se dio cuenta de lo amable que era. Es un placer conocerlo también, señor. Y gracias de nuevo por aceptarme como su estudiante, espero lograr mucho aquí, hizo una reverencia cortés. Bueno, me alegré de que quisieras hacer una pasantía conmigo. Una estudiante recomendada que lo hizo increíble en el festival deportivo. Entre los dos, yo soy el afortunado de tener a una heroína inspiradora a mi lado, dijo con una sonrisa mientras cerraba los ojos. Oh, gracias, señor, eso significa mucho viniendo de un profesional. Fagun le dio algunos dulces para mostrar que su agencia era muy hospitalaria. Entonces, ¿en qué te gustaría que te ayude? Preguntó con una gran sonrisa en su rostro. Ella desenvolvió el caramelo y se lo comió. El dulce prácticamente se derritió en su boca. Por un momento, se sintió como una niña de 4 años comiendo su primer caramelo. Bueno, últimamente me ha ido bien en las batallas sin don. Y mis estudios han mejorado mucho, pero esperaba que trabajar para usted fuera una buena oportunidad para mejorar mi don. Ah, tú también tienes un don basado en la comida, ¿no es así? Preguntó, girándose mientras ella asentía. Bueno, tu actuación en el festival deportivo fue una de las mejores que he visto. Tercer lugar, ¿y dices que quieres una mejor comprensión de tu don? Puso su mano sobre sus hombros. Entonces haré todo lo posible para ayudarte, Creati, esto te lo prometo. Agencia de Mirko. Katsuki estaba frente a un gimnasio. Tuvo que verificar la dirección, ya que no estaba seguro de qué tipo de agencia tenía Mirko. Nunca lo admitiría, pero estaba un poco nervioso por trabajar con ella. Es una de las personas más duras que existen y una de las pocas heroínas que tenía su respeto. Para él, ella siempre ha sido su tercera heroína favorita, y ahora estaba a punto de aprender de ella durante la mayor parte de una semana. Sin querer perder más tiempo, abrió las puertas y vio a Mirko luchando contra otros adultos. Todos le daban varios golpes a Mirko, pero nadie podía tocarla. Ella rebotaba de izquierda a derecha y esquivaba cada golpe sin esfuerzo e incluso conectaba algunos golpes duros a sus compañeros de entrenamiento. Bakugo observó el evento, tratando de no perderse ni un solo detalle sobre cómo luchaba. La mayoría de sus vídeos la mostraban terminando una pelea de manera rápida y fácil para pasar al siguiente villano. Verlo en persona era un mundo de diferencia. Fue entonces cuando los dos se miraron por una fracción de segundo. Ella se detuvo y aplaudió, señalando el final de la sesión. Todos cayeron muertos sobre las colchonetas del gimnasio, agotados o magullados. Si esto era lo que iba a hacer más tarde, le esperaba un buen entrenamiento. Mirko tomó una botella de agua y se secó el poco sudor que tenía. Si no fuera por la llegada de Katsuki, había muchas posibilidades de que hubiera continuado con la intensa paliza. Así que eres uno de los pasantes que voy a enseñar esta semana. Nombre y don. Katsuki recordó que tendría que lidiar con gafas y pájaro sombra como compañeros. Le pareció extraño que él fuera el único aquí, pero lo prefirió, ya que significaba que no se interpondrían en su camino para aprender de Mirko. Katsuki Bakugo, respondió, de pie un poco más erguido. Mi don se llama explosión. ¿Son esos otros pasantes o tienes la costumbre de golpear a extras? Preguntó, señalando la colchoneta del gimnasio que estaba llena de personas magulladas que podrían pasar por cadáveres. ¿Extras? Ja. No es una mala actitud, chico TNT. Dijo ella. No, soy dueña de este gimnasio y básicamente lo uso para hacer ejercicio antes de salir a patrullar. Esos debiluchos de allí son solo algunas personas engreídas que pensaron que podrían derribarme. Qué equivocados estaban, ya que la mayoría de ellos comenzaban a agarrar sus pertenencias y cojeaban para lamer sus heridas. Pero de todos modos, agarra tus cosas y sígueme, te mostraré dónde dormirás. Katsuki gruñó y la siguió. Un rápido vistazo a su alrededor mostró que su equipo estaba actualizado con el mejor equipo que existía. Había varios sacos de boxeo rotos en el suelo. Si tenía que adivinar, probablemente debido a las muchas marcas de patadas que tenían. La siguió hasta un pasillo y ella abrió la habitación temporal de Katsuki. Una cama y un escritorio sencillos con un baño, pequeño, pero lo aceptaría. Muy bien, Chispa, mañana nos uniremos a Oxygenist. Mi habitación está justo enfrente, así que si necesitas algo, grita. Hoy solo quiero ver lo que puedes hacer, así que vístete con tu ropa informal y encuéntrame en las colchonetas. Oh, ¿y cuál es tu nombre de héroe? Preguntó, señalando la habitación de Katsuki con una sonrisa. Tinamig, respondió Katsuki.
Frunció el ceño ante el apodo, pero si significaba que tendría un inicio de entrenamiento temprano, lo tomaría. Ya había comenzado a sacar su ropa de entrenamiento, pero había una última cosa en su mente. ¿Por qué me enviaste una oferta? Por lo que escuché, no aceptas a nadie para ser tu pasante o compañero. Preguntó Katsuki mientras dejaba su maleta. Mirko se encogió de hombros. Francamente, ser maestra suena como un fastidio. Tratar con mocosos con mocos en la nariz y la molesta cantidad de papeleo me da dolor de cabeza. Pero luego te vi a ti y al chico de pelo verde pelear en la final. Me hizo pensar que tal vez esa escuela está haciendo algo bien si tienen dos potencias locas. Katsuki asintió. Sí, ese era mi hermano en realidad. La primera vez que luchamos tan lejos el uno contra el otro. Se miró la muñeca y recordó el dolor de ese día y nunca olvidó lo lejos que llegó en esa pelea. Si pudimos hacer que te interesaras en una oferta, diría que eso cuenta como un buen progreso. Ella tenía una sonrisa aguda. No se impresionaba a menudo, pero esos dos definitivamente habían logrado ese objetivo. Sí, esperaba que él también se uniera, pero escuché que fue con el compañero de Olmigs. Tener a esos dos en el mismo edificio con ella habría sido un desafío, uno que con gusto habría aceptado. Muy bien, es mi turno de preguntar, Pomeranian. ¿Por qué aceptaste mi oferta? Sé que Janice y Aux te enviaron una. Preguntó, cruzando los brazos mientras estaba parada junto a la puerta. Luchaste contra uno de mis profesores, Shifter, ¿lo recuerdas? Ella asintió, ya que Mirko recordaba su combate en la azotea. Le dijo a la clase que estabas a la altura de todo lo que él tenía. Sabías cómo lidiar con su teletransportación y su diverso combate cuerpo a cuerpo. La señaló, mirándola directamente a los ojos. Vine aquí porque es alguien a quien necesito superar. Y si puedo aprender de un héroe que realmente es capaz de enfrentarse cara a cara con él, entonces pasaré por el infierno que tengas planeado para mí. Había un gran fuego en los ojos de Katsuki. No iba a quedarse atrás y un día iba a vencer a su padre. Mirko soltó una risa malvada mientras miraba fijamente a Katsuki. No estaba segura de lo que querrían aprender los otros dos mocosos de ella, pero definitivamente podía trabajar con Katsuki. Mirko admitiría que desde su combate con Shifter, había estado ansiosa por esa revancha. Y si esto podía ayudar a revitalizar esa adrenalina que sintió esa noche, Mirko no diría que no. ¿Superar a alguien que admiras? Muy bien. Te enseñaré lo que sé. Me aseguraré de que sepas tanto que podrás luchar contra Shifter y cualquier villano que se cruce en tu camino con los ojos cerrados. Sí, demonios, murmuró para sí mismo mientras su sonrisa ahora era una copia perfecta de la de Mirko. Agencia de Niteye. Izuku había estado sentado frente al escritorio de Niteye durante algún tiempo. Los dos se habían sentado en un silencio incómodo, ya que ninguno estaba seguro de cómo proceder. En cuanto a Izuku, sabía que Niteye todavía solo lo veía como un recipiente para el One for All y no como un héroe potencial. Le pareció casi extraño que Sir extendiera su mano para darle la bienvenida a su agencia. Un pequeño recorrido por cómo funcionaba su agencia, la cantidad de héroes en servicio y qué esperar al patrullar. Esto parecía demasiado acogedor dado que su última interacción no terminó nada bien. Pero él estaba aquí ahora e Izuku se iba a proponer descubrir exactamente qué podía enseñarle Niteye. Sin embargo, sería un conflicto para ambas partes. Por un lado, Niteye seguía insistiendo en que Mirio sería un sucesor mucho mejor. La idea de la eventual muerte de Olmigt era un factor impulsor para encontrar un sucesor perfecto. Pero, por otro lado, Izuku no estaba aquí para hablar de sucesiones, sino para ver si Niteye podía ser el héroe que lo ayudara a desbloquear aún más del One for All. Izuku estaría un poco nervioso, pero estaba feliz de saber que Olmigt incluso estaría aquí hoy. Por lo que Niteye le dijo, estaba contactando a otro amigo que sabía del One for All y también podía ayudar con el entrenamiento de Izuku. Pero Izuku no estaba seguro de por qué escuchó la voz de Olmigt temblar con un ligero toque de miedo por teléfono. Bueno, mientras Olmigt buscaba a este misterioso entrenador, él y Niteye continuarían sentados en un breve silencio. Al entrar, Izuku tuvo que contener su emoción. La oficina de Niteye estaba repleta de toda la mercancía de Olmigt que se pudiera imaginar. Podía decir con orgullo que él y Katchan eran grandes fans de Olmigt. Una prueba más es como, gracias a Shepard, los dos poseían casi toda la mercancía que se haya publicado. Ambos habían visto casi todos los vídeos antiguos de Olmigt que existían. Pero fue un pequeño shock, y una molestia, que Niteye tuviera algunos artículos exclusivos nunca lanzados al público.
Más notablemente, el póster del 10º aniversario de All Migs. Recordó haberle preguntado a su padre si podía conseguirlo para ellos, pero para decepción de ambos, solo se había hecho uno. Siempre quise ese póster, ¿sabes? Dijo, señalándolo. Prácticamente le rogué a mi padre que intentara conseguirlo, pero parece que tienes el único disponible. Suspiró por un breve momento. Por mucho que odie admitirlo, parece que me has ganado en el departamento de mercancía. No es algo que pensé que diría alguna vez, bromeó Izuku ligeramente. Niteye miró el póster y algunos recuerdos sombríos vinieron a su mente. La única razón por la que ese póster no se lanzó fue porque fue poco después de la batalla con All for One. Niteye tuvo que hacer mucho papeleo en torno al sistema legal, pero la producción de ese artículo se detuvo. Digamos que hubo muchos clientes descontentos que ya habían pedido ese póster por adelantado. Sí, recuerdo que All Migs se sorprendió de la cantidad de contenido que tienes en tu posesión. No hay muchos que puedan decir con confianza que tienen todo el contenido de All Migs que existe, pero parece que tú y tu hermano son buenos candidatos, dijo Mirai, intencionalmente, esa última parte con un toque de burla. Izuku se rió un poco. Interesante lección de palabras de tu parte. Pero lo tomaré como un pequeño cumplido. Midoriya no se dejaría intimidar por un simple comentario como ese. Niteye ajustó su mirada mientras inclinaba la cabeza. Ahora que hemos terminado con las formalidades, tal vez deberíamos hablar sobre tu pasantía aquí. Al principio me sorprendió que aceptaras trabajar para mí tan fácilmente. Izuku tarareó un poco. Créame, no quería hacer una pasantía con alguien que nunca vio potencial en mí. O que creyó que yo era un ladrón de dones. Pero cuando escuché la razón de mi padre para unirme, parecía que usted es posiblemente la mejor y única persona en este momento para enseñarme sobre el One for All. Dejó que pequeñas chispas de energía envolviesen su cuerpo antes de apagar el don. ¿Y cuál fue el razonamiento de tu padre? Disculpa mi curiosidad, pero dijo que me dispararía si alguna vez intentaba interferir con tu trabajo de héroe. Izuku se rió un poco mientras se reclinaba en la silla. Sí, eso es definitivamente algo que haría. La razón es simple, usted es simplemente el mejor maestro cuando se trata del One for All. Quiero decir, conoce al tío Toshi desde hace más tiempo y lo ayudó con muchos de sus primeros trabajos en Japón. Luego miró parte de la mercancía de All Might y sonrió. Y no es que no haya investigado sobre usted. Solo ha aceptado una pequeña cantidad de estudiantes para pasantías y estudios de trabajo. Cuando leí cuánto se desarrollaron sus dones, vi algunos vídeos de aquellos que se convirtieron en profesionales. Atribuyeron en gran medida su éxito a usted. Extendió la mano y sacó algunos de los perfiles de esos héroes. Niteye echó un vistazo y un poco de nostalgia lo invadió, pero su comportamiento serio no se había roto. Izuku había hecho su tarea sobre cada una de estas personas, ya que había notas sobre sus dones y personalidades. Usted tiene una rara oportunidad de ayudar a aumentar el potencial del One for All mientras aún está fresco dentro de mí. Usted conoció a All Might cuando él ya tenía un control perfecto de él. En mi caso, hay espacio para crecer, pero también necesitaré ayuda cuando se trata de los otros dones que se desbloquearán a medida que crezca con el One for All. Quizás Izuku estaba apelando al sentido de ego de Niteye por poder entrenar al sucesor elegido de All Might. Pero había más que eso. Técnicamente, Izuku no necesitaba una razón para convencer a Niteye de quedarse aquí, ya que fue Mirai quien originalmente había planeado enviar una oferta. Niteye escuchó a Izuku mientras dejaba esos papeles a un lado. Tenía un punto, ya que el One for All era un don de potencial fenomenal. Siempre había estado interesado en tener una mano en el entrenamiento del sucesor de All Might. Pero, en su mayor parte, esa responsabilidad había quedado en manos de Shepard. Le causó un sentimiento de orgullo herido que Yagi eligiera a un héroe cualquiera sobre su compañero. Aún así, dejó pasar el asunto por respeto a All Might. Irónico que ahora se le presentara la opción de enseñar al noveno usuario del One for All. Y si eso no es suficiente para usted, tengo un fuerte indicio de que estará más motivado para entrenarme que a cualquier estudiante que haya aceptado. Al escuchar eso, Niteye tuvo posiblemente la primera mirada de sorpresa de todo el día. ¿Y qué te hace estar tan seguro de que estaré más motivado para entrenarte en comparación con todos mis otros estudiantes? Niteye lo miró por un momento, haciendo todo lo posible por leer las microexpresiones de Izuku. All for One. No había necesidad de andarse con rodeos sobre el tema de que el mayor rival de All Might estaba vivo y causaba un posible daño futuro a la sociedad.
Usted es uno de los pocos individuos que sabe cuán fuerte es el One for All cuando está en manos de alguien mejor entrenado, dijo Izuku, sus ojos tan agudos como los de su padre cuando comienza a realizar análisis. Más que probablemente, usted lo vio como una fuerza invencible de victoria, ¿no es así? Izuku esperó a que Nighteye asintiera, confirmando su declaración. Así que, cuando vio a All Might casi morir, supongo que eso lo hizo repensar muchas cosas, ¿verdad? Mirai abandonó su compostura por solo un momento. Los recuerdos de ver a All Might al borde de la muerte lo golpearon. Y su negativa a dejar el trabajo de héroe a pesar de sus heridas. Estos recuerdos comenzarían a resurgir, ya que fueron la razón principal por la que se distanciaron durante tanto tiempo. Era, para decirlo sin rodeos, la pena de la vida de Mirai. ¿Es esto un juego retorcido para que tú, Midoriya, te vengues de mí por lo que dije? La ira se formó en sus palabras. Izuku negó con la cabeza. No lo es. Dado que conoce a All Might mejor que la mayoría, es lógico que sepa cuán mayor amenaza es All for One. Ambos casi murieron, y si bien All Might tiene tiempo prestado con su don, no parece que All for One tenga ese tipo de límite. ¿Y cómo podrías llegar a esa conclusión, joven? Preguntó con un tono muy exigente. Mi padre, por supuesto, dijo casualmente. Le pregunté si podíamos ver el video de él descubriendo a All for One para tener una idea de cómo es el mal supremo. Dejando de lado las apariencias, usó múltiples dones en rápida sucesión sin sudar mucho. Ver a All for One en video había dejado a Izuku atónito. Nunca había visto tantos dones usados a la vez. Ni siquiera Shoto puede usar ambos dones al mismo tiempo. Pero si All for One tiene una cantidad infinita de dones con poco retraso, no es de extrañar que All Might casi muriera contra él. Así que tu padre te ha mostrado cómo se ve All for One. Yo diría que eso es Nighteye fue interrumpido. ¿Irresponsable? No, en absoluto. Solo quiere asegurarse de que estoy al tanto de lo que el tío Toshi tuvo que enfrentar, dijo Izuku, sin darle la oportunidad de insultar a su padre. Nighteye frunció el ceño a Izuku. Quizás no era lo mejor para él lanzar ataques a Shepard. Incluso cuando no estaba aquí, encontraba alguna manera de causar a Mirai cierta irritación. La mirada de furia que dio Midoriya demostró que su padre era una persona por la que este chico podría estar dispuesto a arriesgar sus posibilidades de ser un héroe. Internamente, Nighteye no pudo evitar soltar una risa muy pequeña. Así que ayude a supervisar el crecimiento potencial del One for All. Si All Might y mi padre dijeron que usted es bueno, dejaré de lado mi desdén por usted. Porque ahora mismo necesito entender mejor el One for All. Dijo Izuku con un pequeño destello de relámpago envolviendo sus puños. Por mucho que odiara ceder, Nighteye sabía que tenía que entrenar a Izuku de inmediato. All for One estaba ahí fuera y quién sabe cuánto más fuerte se había vuelto desde su última batalla. Muy bien, entonces. Debo hacerte saber que planeo someterte a un régimen bastante intenso. Hará que los 10 meses de entrenamiento que hiciste con All Might parezcan un paseo por el parque, dijo Nighteye, levantándose y abriendo un cajón que contenía algunos sellos. Sostuvo uno para mostrarlo frente a Izuku. Pero deseo ver que también puedes manejar el 15% ahora mismo. Tu objetivo es bastante simple. Quitarme este sello de la mano antes de que se acabe el tiempo. Eso debería determinar con qué tengo que trabajar esta semana. Su mirada se agudizó. Izuku se puso de pie y dejó su traje de héroe a un lado. Se quitó la corbata y el blazer, colocándolos sobre su mochila. Se puso listo mientras Nighteye configuraba el temporizador de 3 minutos. Puedo ver por qué pidió un apretón de manos antes. No fue para mostrar buena fe, sino para que usted activara su don. Aún así, estoy aquí para ver hasta dónde puede sacar mi potencial, así que será mejor que no piense que soy solo un recipiente para el One for All. Voy a ser uno de los mejores héroes que existen. Así que no lo olvide. Gritó Izuku mientras activaba el One for All, y su cuerpo comenzaba a ser envuelto en chispas de relámpago. Sus ojos estaban determinados mientras adoptaba una postura de batalla. Este era el comienzo de su pasantía y de cómo aprendería más sobre el One for All. Lápidas familiares. Shepard regresó al cementerio. Esta vez no tenía ofrendas, ya que estaba allí para un momento final de claridad. Star había aceptado esperar en el auto, ya que todavía había mucho tiempo antes de que tuvieran que regresar a Estados Unidos. Caminó solo, mientras el crujido de las hojas combinado con el sonido del aire que soplaba en este día soleado creaba un buen momento para pensar. Iba a regresar al único lugar que odiaba, a una tierra donde vivía su familia biológica.
Y ahora a la capital de todo el país, ya que allí iba a encontrar algunas respuestas sobre quién mató a los Midoriya y a los Bakugo. Pronto se dirigió a las lápidas de los padres de Izuku y Katsuki. Se puso de rodillas y se tomó un momento de silencio por ellos. Sé que estuve aquí hace poco, pero lo que tenía que decir no quería que lo escucharan sus hijos. Principalmente porque no quiero preocuparlos más de lo que ya están. Quiero que sepan que he hecho todo lo posible para mantenerlos a salvo. Los he entrenado para luchar, les he enseñado a ser buenas personas y, sobre todo, me he asegurado de que se apoyen mutuamente. Respiró hondo, apretando su agarre en sus pantalones. Pero cambiaría mi propia vida, mi propia felicidad y mi futuro si eso significara que ustedes cuatro pudieran estar vivos para guiarlos. Son sus hijos, y lamento decir que nunca tuve la oportunidad de conocerlos. De decirles en persona qué niños tan increíbles tienen. Y cuánto lamento no haber podido encontrar a quien les hizo esto. Cerró los ojos de nuevo, calmándose, ya que necesitaba decir esto, tenía que hacerlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, he encontrado una pista sobre quién los mató. No digo que será fácil, pero el trabajo de un héroe nunca lo es. Y ahora creo que finalmente puedo darles a sus hijos un cierre y justicia sobre quién les hizo esto. Se mordió el labio antes de finalmente hacer lo que había venido a hacer. Shepard se puso de rodillas y se inclinó hasta el suelo. Su cabeza tocó la hierba justo enfrente de las lápidas. Sé que han estado vigilando a sus hijos todo este tiempo. Y tal vez eso signifique que me han visto con ellos. Estoy agradecido de que todos sigan viendo el viaje de sus hijos y de lo bendecido que soy de que puedan echar un vistazo en mi dirección. Pero necesito un favor. No tengo derecho a pedirles nada, pero hasta que regrese, por favor, vigilen a mis hijos. Aparten la mirada de mi camino y fijen sus ojos en sus muchachos. Su respiración se volvió lenta y sigilosa mientras cerraba los ojos. Necesitan a sus padres, así que por favor, no me miren mientras estoy fuera. Por favor, cuiden a sus hijos. Anton ahora estaba llorando, no por pedir tal cosa, sino porque sabía que esta misión sería la más peligrosa y la más importante que había hecho hasta la fecha. Shepard era plenamente consciente de que en su viaje cruzaría muchas líneas. Sabía que se convertiría en algo que no deseaba ser. Pero no le importaba, haría cualquier cosa por sus hijos. Se quedó en esa posición, esperando una señal de que tal vez su petición había sido respondida, pero solo hubo silencio. No le molestó tanto, pero realmente deseaba una señal. Se puso de pie y miró las tumbas por última vez antes de alejarse mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Les hizo una promesa a sus hijos de que regresaría, y él siempre cumplía sus promesas. Mientras Shepard se acercaba a su auto, se tomó un último momento de paz antes de subir y marcharse con Kathleen a su lado. Anton Shepard tenía una misión que lo cambiaría. Si tan solo hubiera sabido que esa despedida con sus hijos sería la última vez que se sentiría tan en paz con el mundo. Si tan solo pudiera volver atrás y olvidar lo que aprendió en esa misión. Izuku había estado corriendo por la habitación durante el último minuto, pero aún no podía asestar un golpe a Nighteye ni capturar el sello en su mano. Quizás permitirle usar su clarividencia no fue la mejor idea, pero Izuku ahora que realmente lo pensó. Siempre trata de adaptarse a cualquier evento inesperado, era una lección que había sido entrenado para hacer. Pero no importaba qué tácticas intentara, Nighteye tenía una respuesta, que iba desde estocadas hasta una serie de patadas y puñetazos. Cada vez que Izuku se acercaba, Sasaki esquivaba en el último momento. A pesar de todo esto, Izuku mantuvo una actitud tranquila y sensata, sin retroceder en ningún momento. Nighteye ya sabía que Izuku no podría quitarle el sello de la mano. Pero estaba interesado en ver el One for All en acción. En comparación con el uso de All Might, Izuku estaba siendo más cauteloso. Estaba dosificando cada nivel de energía del One for All a lo largo de su cuerpo. Mientras que All Might nunca tuvo ese problema ni tuvo que preocuparse por el grave contragolpe de ese don. Tuvo que darle crédito a Izuku, estaba cambiando su forma de luchar bastante bien. Había movimientos claramente inspirados en All Might, pero los movimientos más técnicos eran algo mucho más refinado. No fue una sorpresa completa para Sasaki, el padre adoptivo de Izuku era considerado uno de los mejores combatientes Sindon que existían. Eso fue suficiente para que Nighteye se tomara esta pequeña prueba mucho más en serio. Su clarividencia le dio una ventaja en esto, pero Arsenal no se rendiría ni de lejos. Sabías de mi don y su activación, y aún así me permitiste usarlo. Te preguntaría por qué, pero ya sé la respuesta y exactamente lo que vas a hacer, dijo Nighteye mientras comenzaba a esquivar sin esfuerzo cada movimiento que Izuku estaba usando contra él.
En pocas palabras, quería ver lo que su don podía hacer. Dones como el suyo son notablemente raros, y no importa cuánto crezca, siempre estaré fascinado por los dones, respondió Izuku mientras daba un salto mortal hacia atrás y luego se lanzaba hacia Niteye. Pero él se movió hacia su izquierda, esquivando su movimiento. Dio un par de pasos hacia atrás. Una respuesta interesante. Bueno, entonces dime esto. ¿Crees que alguna vez podrías igualar el poder de All Might? Si el One for All se ha vuelto más fuerte, es lógico que puedas superarlo en fuerza algún día. Su mirada se estrechó hacia él, previendo una sensación de vacilación y duda en Midoriyaya. Usted dígame, señor, dijo mientras dejaba de moverse por un segundo, cargando energía en sus piernas. Usted vio a All Might en su mejor momento. ¿Cómo era? Luego cargó contra varias esquinas de la habitación, evitando toda la mercancía de All Might. Niteye movió su mano para evitar que Izuku agarrara su sello. Ya había predicho que acumularía energía para moverse más rápido y sabía dónde golpearía. Era imbatible. No importaba el oponente, siempre ganaba. Ninguna cantidad de números o dones podía acercarse a tocarlo. Las probabilidades nunca estaban en su contra. Niteye luego cerró el puño con fuerza mientras apretaba el sello. Eso fue hasta que luchó contra All for One. En una sola batalla, la culminación de décadas fue quemada. Apenas sobrevivió y se negó a retirarse. Quería seguir siendo un símbolo que todos pudieran mirar. Incluso en su estado debilitado, todavía se negaba a darse cuenta de que podría morir. La voz de Niteye se elevó con frustración. Todavía sigue luchando incluso en su condición. Porque esa es la esencia de un héroe, Sir Niteye, dijo Izuku mientras aterrizaba frente a él, de espaldas a Mirai. Su tono de voz cambió a uno mucho más serio. ¿Preferiría que dejara de ser un héroe por completo? Todos sabemos que es un pilar, pero ¿qué cree que sería Japón ahora si se hubiera rendido hace todos esos años? Todos lo ven como el héroe ideal. No hay una sola persona en Japón que no reconozca que All Might es el héroe más grande vivo. Las chispas del One for All se volvieron mucho más brillantes, como si el propio Don comenzara a defender a Yagi y su elección de seguir luchando. La verdadera pregunta que debería hacerse es, ¿cree que All Might podría haber vivido consigo mismo sabiendo que todavía tiene un poco de tiempo para ayudar a otras personas? Más líneas de poder del One for All comenzaron a recorrer el cuerpo de Izuku. Mirai estaba aturdido. Por alguna razón, no podía decir por qué Izuku había dicho eso. Tampoco podía entender cómo su visión había cambiado. No había un futuro en el que Izuku lo hubiera cuestionado así. ¿Su don le falló por primera vez en años? ¿O tal vez el repentino estallido de poder del One for All causó un cambio en el camino de Izuku? Estaba inseguro sobre su don por primera vez. Con solo 30 segundos restantes, respondió. No, no lo haría. Incluso en su forma debilitada, todavía trata de ayudar a los demás lo mejor que puede. No hay un héroe vivo que pueda igualarlo en poder, pero ha ayudado a establecer las bases de lo que un héroe debería aspirar a ser algún día. Esas palabras siguieron resonando en su mente por un tiempo, tanto que dejó caer el sello. Rodó hasta los pies de Izuku, quien se inclinó para agarrarlo. El temporizador sonó mientras Izuku se acercaba a él, la energía del One for All se había calmado, y puso el sello en el escritorio de Sasaki. Los pensamientos comenzaron a desbordar la mente de Niteye mientras comenzaba a reflexionar sobre cómo exactamente le había fallado. ¿Pudo haber sido el One for All? ¿O era Izuku un niño que podía desafiar al destino mismo? Izuku flexionó sus manos un poco y se remangó las mangas. No había daños en él cuando se encendió con la energía del One for All allí atrás. Sonrió ante la nueva comprensión de que el One for All ganó poder en ese momento. Pudo sentir ese cambio del 15% al 20%. Subconscientemente trató de comunicarse con los vestigios, pero no escuchó nada de ellos. Quizás el 20% no era suficiente para tener una conversación con ellos todavía, pero ya se sentía mejor por haberse vuelto más fuerte en ese momento. Luego miró a Niteye. En solo unos minutos logró extraer energía del One for All. Había estado dándole vueltas a la cabeza durante tanto tiempo y aquí viene usted y me ayuda. Dejó que la energía del One for All fluyera a su alrededor de nuevo, yendo a su nuevo máximo. Se sintió seguro y no violento, como si hubiera desbloqueado un nuevo capítulo en un libro. ¿El One for All se ha sentido así antes? ¿Cómo puedes estar tan seguro del aumento de energía tan repentinamente? Preguntó, todavía aturdido por no poder entender el futuro desconocido que acababa de presenciar. Llámelo una corazonada.
Cuando usé la energía del One for All por primera vez, se sintió salvaje, pero no fue hasta que aprendí a usar el Full Cooling que pude tener una sensación más refinada de su distribución de poder. Olmig comparó su energía con la de un sol, solo en el centro de mi cuerpo. Se tocó el pecho, ya que recordaba que la energía se sentía más fuerte en esa área. Y ahora estoy dejando que la energía del sol se filtre lentamente sobre mi cuerpo. Pero algo me dice que todavía no cree que soy un buen candidato. Sasaki no tenía una respuesta para él, lo que solo hizo que Izuku se encogiera de hombros. Puede que piense que es inmaduro, pero vine aquí para demostrarle que está equivocado. Pero no estoy aquí para demostrar que soy digno del poder del One for All. Estoy aquí para mostrarle que Olmig tomó la decisión correcta hace todos esos meses, al darle a un Sindon como yo una mejor oportunidad de ser un héroe. Así que espero que no sea así durante el resto de la semana. Porque realmente quiero ver hasta dónde puede ayudarme a avanzar el poder del One for All. La mirada de Mirai volvió a su aspecto severo y agudo. No había esperado que el One for All creciera tan rápidamente con una simple prueba, pero por eso estaba aquí. Para tener la oportunidad de mejorar el One for All como siempre había esperado hacerlo. Pero él mismo lo vio. El aumento de poder que irradiaba el One for All era un espejo del mejor momento de Olmig. Había pasado tanto tiempo desde que sintió esa energía. ¿Y este chico? Estaba dispuesto a desafiarlo de frente y sus ideales sin un indicio de miedo o falta de confianza. Una risa muy pequeña se le escapó a Nighteye, una que Izuku no pudo escuchar. Nighteye luego le mostró dónde se quedaría durante la semana. Una habitación bien cuidada con todas las comodidades que uno podría necesitar. Una vez que se instaló, los dos caminaron hacia el gimnasio de la agencia. Mientras realizaban la prueba de Nighteye, Olmig había llamado a un viejo amigo para que lo ayudara con el entrenamiento de Izuku. Por lo que le dijeron, él ayudaría a entrenar a dos usuarios anteriores del One for All. Así que tener un entrenador experto en el One for All sería una ayuda útil en este momento. Joven Midoriya. Olmig lo llamó, agitando su mano mientras se levantaba de un banco. Izuku corrió y le dio un abrazo al hombre. Afortunadamente, no hizo que su mentor se cayera dado lo delgado que estaba. Tío Toshi, me alegra que estés aquí. Dijo Izuku mientras se animaba. Pero por supuesto, extraoficialmente soy un asesor aquí, así que por favor, solo refiérete a mí como señor Toshinori aquí. Aunque no tengo reparos en que me llames tío, le dio al chico un pulgar hacia arriba y una sonrisa cegadora. Nighteye observó la interacción entre los dos. Supongo que Gran Torino ya está en el gimnasio. Esa pregunta hizo que las piernas de Yaji casi se dieran. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente, en combinación con su rostro palideciendo y sus ojos abriéndose de miedo. Ah, sí, él está esperando al joven Midoriya. Izuku ahora tenía una mirada muy confundida, preguntándose qué había hecho Gran Torino para hacer que Olmig temblara tanto. Gran Torino fue tu mentor, ¿verdad? Al menos eso es lo que escuché de Nighteye. Ah, sí, confirmó, todavía temblando. Me enseñó mucho de lo que sé, está muy ansioso por conocerte, muchacho. Ahora Yaji comenzó a sudar, lo que preocupó a Izuku. Las manos de Nighteye estaban en la puerta del gimnasio, a punto de abrirlas, pero Olmig lo detuvo. Sin embargo, pidió conocer al joven Midoriya a solas. Algo sobre querer ver al próximo usuario del One for All sin interferencias externas. Nighteye hizo una pausa, ya que su mirada seguía siendo tan aguda como siempre, pero asintió. Como desee, él tiene más experiencia en el asunto que yo. Esperaremos a que termines tus asuntos con él, Midoriya. Nighteye se fue para ayudar a atender algunos otros papeleos. Yaji a su vez le dio a Izuku un tembloroso pulgar hacia arriba con una sonrisa todavía sudorosa. Cuando Izuku abrió la puerta del gimnasio, vio a un pequeño anciano, que no era más alto que Recover Eagle, de pie sobre las colchonetas. Tenía cabello gris y una barba que se sumaba a su vejez, junto con un bastón. Vestía un traje blanco y naranja que indicaba que era un héroe profesional. El ceño fruncido que le dedicó a Izuku era un poco preocupante, pero era el temblor constante de Olmig de antes lo que realmente no ayudó a calmar los nervios de Izuku. Entonces, ¿tú eres el idiota que Yaji eligió para transmitirle su don? Dijo el anciano mientras estaba sentado con las piernas cruzadas en el gimnasio de la agencia. Señaló a Izuku con su bastón. Mi primera impresión de ti es bastante mala. ¿No se supone que eres una especie de tipo inteligente, o todo ese murmullo que haces es solo una costumbre sobre cómo me veo, solo para mostrar? Izuku saltó un poco de vergüenza. No tenía idea de que había estado murmurando en voz alta.
Lo siento, es solo que... Izuku no había notado que su maletín ya no estaba en sus manos. Gran había logrado arrebatárselo sin que se diera cuenta. Gran Torino estaba hurgando en el maletín que tenía el traje de héroe de Izuku. No eres muy divertido, chico. Si yo fuera tú, intentaría estar más consciente de tu entorno. Especialmente porque escuché que tienes un don que te permite leer los ataques entrantes. Tomó algunas cosas del maletín. No es un mal traje, construido para lidiar con los efectos masivos del contragolpe del One for All. ¿Pero por qué un conejo? ¿Y qué pasa con los guantes? Nunca había visto este modelo antes, preguntó mientras sostenía la capucha y los guantes taser de Izuku. Oh, la máscara se parece un poco al cabello de Olmigas. Y los guantes fueron una especie de regalo de legado, respondió Izuku. Estaba contento de que Olmig se hubiera ido de la habitación para evitar la incomodidad de la situación. Legado, ¿eh? Torino intentó jugar con los guantes, pero le dio una pequeña descarga. ¡Guay! Saltó alto hasta el techo, una oleada de aire cruzó la habitación. No es un mal golpe de energía, chico. Gran se sostuvo en el techo mientras Izuku lo miraba. ¡Guau! Dijo Izuku asombrado mientras daba varios pasos hacia adelante. Tu don te permite saltar y moverte muy rápido. Y a juzgar por tu traje de héroe, todo se debe a tus pies, ¿no es así? Gran levantó una ceja y parecía a punto de responder, pero Izuku continuó su análisis. Tienes propulsores de aire en las suelas de tus pies. Ahí es donde noté que salía el estallido de aire. Pero si es un don basado en el aire, ¿necesitas tener pulmones fuertes para usarlo? ¿Podrías circular el aliento, como inhalar y expulsar aire al mismo tiempo? Si ese es el caso, si aguantas la respiración, eso también afecta qué tan lejos, o sea, qué tan rápido puedes ir. Y despegaste al instante, así que el tiempo de despegue para ti puede estar determinado por el entrenamiento o simplemente por el instinto natural de usar tu don durante tanto tiempo. Gran Torino voló hacia abajo y aterrizó frente a Izuku. Ahora lo veo un poco, esa mente aguda y el One for All. Me recuerda un poco a Nana Shimura en realidad. Gran saltó y miró a Izuku a los ojos. Así que probemos una pequeña demostración, chico. Vístete y quiero ver lo que puedes hacer con el One for All. Antes de que Izuku pudiera decir algo, Gran le dio un ligero golpe en la pierna con su bastón. Relájate, no soy Nigiteye. Este es solo mi método preferido de enseñanza. Así es como entrené a Toshinori y ayudé a Nana con el One for All. Izuku asintió y se quitó. Tuvo suerte de que Edona hiciera algunas mejoras de último minuto al traje, haciendo que el material fuera más ligero pero un poco más duradero. Luego estaban los guantes, los brazales y las suelas de hierro. Todos ellos habían sido reforzados aún más, para ayudar a garantizar que pudiera usar el One for All de manera segura en su pasantía. Adoptó una posición de batalla, activando el One for All y dejando que chispas de energía envolvieran su cuerpo con el Full Cowling. Se preparó, pero en un destello, Torino saltó, y justo cuando Izuku miró hacia arriba, fue golpeado con un borrón blanco. La cabeza de Izuku se echó hacia atrás mientras caía rodando por las colchonetas. Eso fue rápido, logró decir Izuku mientras se frotaba la mandíbula. Una vez que se levantó, Izuku se encontró con otro pie en la cara mientras era arrojado de nuevo a las colchonetas. Gimió para ver a Torino encaramado en el techo con una mirada de suficiencia en su rostro. Lo siento, joven, pero tiendo a no contenerme cuando entreno a mis estudiantes. Además, no fuiste entrenado por un héroe que se especializa en velocidad. No dejó que Izuku respondiera, ya que fue golpeado con otro ataque que lo hizo aterrizar de espaldas. Izuku se tomó un momento para recuperarse y ponerse de pie, gimiendo mientras se frotaba la cara y la espalda. Sí, es rápido, pero usted podría darle pelea si lo pienso bien. Izuku no estaba seguro de quién ganaría en una batalla de pura velocidad, pero después de ver a Shepard luchar contra Staran Stripes, tenía la sensación de que su padre podría tener la ventaja. Pero me alegra que no se contenga conmigo. Ayuda a establecer una medida de cuán grande es la brecha entre un héroe en entrenamiento y un profesional. Adoptó una posición de batalla mientras metía la mano en sus bolsillos y se ponía una bandana sobre los ojos. Intentar atrapar a Gran Torino iba a ser un desafío. Pero saber dónde aterrizaría definitivamente lo ayudaría. E Izuku tenía el don perfecto para este escenario. Las orejas de Izuku se agudizaron ante el sonido del aire corriendo hacia él, pero fue la sacudida de electricidad en la parte posterior de su cabeza lo que ayudó. El sentido de peligro le permitió esquivar el movimiento de Torino perfectamente. Saltó unos pasos hacia atrás y esperó el próximo ataque.
Aunque podía escuchar a Torino rebotar en el techo del gimnasio, aún no había hecho ningún movimiento. Y eso estaba bien para Izuku. Combinar el One for All y el sentido de peligro se había vuelto como respirar aire para él. Tendría que agradecer a todos por las lecciones adicionales que le permitieron llegar tan lejos. Cuando Torino finalmente hizo un movimiento, el sentido de peligro permitió a Izuku esquivar de nuevo, pero saltando hacia arriba. Una vez que Izuku bajó, intentó barrerle las piernas, pero solo rozó lo que parecía ser la capa de Torino. Sin embargo, la demostración no había terminado, ya que Gran hizo otro conjunto de rebotes y luego intentó embestir a Izuku con otra patada. Pero el sentido de peligro había venido a ayudarlo de nuevo, ya que Izuku se preparó y atrapó la patada entrante de Torino. Gran se rió entre dientes y golpeó el brazo de Izuku, significando su rendición. Arsenal se quitó la venda de los ojos y jadeó un par de veces antes de sonreír. Tu don es realmente rápido, Gran Torino. Si no fuera por el sentido de peligro, probablemente estaría abajo más de tus patadas. Se sentó en las colchonetas, ya que atrapar una patada de Gran fue mucho más difícil de lo que parecía. Gran Torino resopló divertido. Así que ese es el don del cuarto usuario del One for All. Muy útil para evitar golpes fatales o directos. Se sentó frente a él y se rió entre dientes. Honestamente, no tengo mucho que enseñarte, chico. Izuku lo miró sorprendido. Gran respondió. Sabías exactamente cómo contrarrestar mi don con el sentido de peligro y pareces saber lo que haces en cuanto a combate sin don. Tienes una mente aguda y una buena comprensión del One for All. Ahora, si quieres que te enseñe a luchar en el aire, no me importa, dado que eventualmente desbloquearás el don de Nana. Luego golpeó el pecho de Izuku con su bastón. Pero parece que Nighteye es tu mejor opción para ayudar a sacar el potencial del One for All. Izuku frunció el ceño un poco. Tenía la esperanza de aprender del maestro de All Might. Pero en el fondo, sabía frustrantemente que Nighteye seguía siendo la mejor opción para desbloquear más del poder del One for All. Asintió. Todavía me gustaría aprender de usted si es posible. Mi padre es un luchador sin don muy versátil, pero si tiene algún movimiento, me encantaría intentar incorporar algunos de ellos a mi arsenal. ¿Es por eso que te llamas Arsenal entonces? Bromeó mientras Izuku negaba con la cabeza. Negó con la cabeza. En absoluto, es porque tendré muchos dones algún día. Y quería usar el todo del nombre de All Might, dijo Izuku. Gran asintió y tarareó mientras apoyaba la barbilla en su brazo. Por cierto, sé sobre todo el problema del sucesor con Nighteye. Oh, dijo Izuku mientras su postura se tensaba un poco. No estaba seguro de si Gran estaba del lado de Nighteye o de All Might en esta situación. Gran suspiró por un momento. ¿Yaji alguna vez te contó cómo adquirió el One for All? Izuku negó con la cabeza. Imagino que ese idiota no tendría las neuronas para contarte sobre su encuentro con Nana. Bueno, para empezar, cuando era un adolescente, se lanzaba al peligro, haciendo todo lo posible por ayudar a quien veía. Ya fuera una anciana, alguien siendo robado o incluso metiéndose en una pelea de villanos, Yaji saltaba a la refriega. Luego llegó un día en que una pandilla fue a su casa. Estaba listo para luchar contra todos ellos él solo con nada más que una tubería vieja oxidada. El maldito niño ni siquiera tenía un don para usar. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. All Might no tenía don. ¿Y aún así intentó ser un héroe? Preguntó asombrado. Nunca pensó que el héroe más grande vivo una vez fue un sin don como él. Gran golpeó la cabeza de Izuku con su bastón. No me interrumpas, chico. Supongo que eso es otra cosa que nunca mencionó. Midoriya se frotó la cabeza. Gran suspiró de nuevo, recordando que le daría una paliza literal a Yaji más tarde. Pero volviendo a lo que iba a decir, en un destello, Nana apareció y los derrotó a todos, una combinación del One for All y su don flotar. Cuando miró a un joven Toshinori, él prácticamente le había rogado que le enseñara. Ella no estaba buscando un estudiante, pero Toshinori le dio una razón increíble. Mira, él quería ser un símbolo de justicia que todos pudieran mirar. Uno que sacaría sonrisas y uniría a todos. Y funcionó. Nunca había visto a un héroe como él, y he visto a muchos héroes. Gran entró en más detalles sobre los primeros días de All Might. Incluso cuando Nana tenía el One for All, era una época oscura, ya que había muchos villanos descontrolados. Esto se debía en gran parte a que All for One todavía estaba en el poder, pero Yaji ayudó a cambiar eso. A medida que su progreso con el One for All crecía, la cantidad de villanos comenzó a disminuir. Tanta gente comenzaría a mirarlo y a sentir esperanza.
Más y más héroes comenzarían a mostrarse y los civiles finalmente comenzarían a sentirse a gusto. Todo porque All Might nunca dejó de sonreír, la lección principal que Nana le enseñaría. Mi punto es que ella dudó en darle el One for All a otra persona y mira todo el bien que hizo con él. Pero contigo, él no compartió esa vacilación de darte su poder o entrenarte a ti y a tu hermano. Me sorprendió escuchar que los ve a ambos como sus sucesores. Caminó hacia él y golpeó el pecho de Izuku con el dedo. Es tu elección si sientes que eres digno de ese poder. Pero por lo que me han dicho, no te ha vuelto arrogante, orgulloso o tonto. Así que pregúntate esto. ¿Quién eres ahora? ¿Y qué esperas lograr? Preguntó Gran con intensidad. Soy el héroe combativo. Arsenal. Izuku miró hacia abajo y se llenó de más confianza de la que había tenido en mucho tiempo. Aprender la historia de All Might fue una especie de gran despertar para él. Le habían dado un don, había elegido un nombre y ya sabía cuál era su objetivo. Mi objetivo es aprender sobre el One for All, los nuevos dones que tendré en mejorarlos. Para que un día pueda alcanzar el nivel de All Might, con mis hermanos a mi lado. Seguiré avanzando y nunca me rendiré. Gran Torino sonrió. Ese es el espíritu. Nos aseguraremos de que llegues allí, chico. Las puertas se abrieron unos minutos después cuando llegaron Nutella y All Might. El último parecía a punto de decir algo, pero el ceño fruncido que le dedicó Gran Torino lo detuvo en seco. Estuvo tranquilo aquí por unos minutos, asumimos que ustedes dos habían terminado con su entrenamiento, cuestionó Ninteye. Gran comenzó a caminar hacia los dos profesionales. Sí, el chico hizo un trabajo decente. Vi todo lo que necesitaba ver. Estaba a punto de irse cuando recordó que tenía que darle a All Might una pequeña reprimenda. Oh, y Toshinori, All Might miró hacia abajo mientras Gran golpeaba su bastón en la espinilla de All Might, de manera similar a Recover y Gale. La próxima vez llámame antes. Este chico sería un profesional si me hubieras dejado participar en pasarle tu don desde el principio. All Might se inclinó y se sostuvo la espinilla mientras su cuerpo temblaba de miedo. Quería ayudar a supervisar su entrenamiento yo mismo. ¿Y estás tan ocupado estos? Pero fue interrumpido por un bastón golpeando su cabeza. Aún no he terminado, muchacho. ¿Qué te dije acerca de interrumpirme mientras estoy hablando? Dijo Gran mientras le daba algunos golpes adicionales con el bastón para asegurarse. Hubo un silencio incómodo ya que solo se escuchaba el balbuceo de All Might. No, what? ¿No interrumpirme, sí? Exclamó Torino. Ahora, si alguno de ustedes me necesita, estaré en el ala de invitados de este lugar. No me necesiten a menos que el chico de allí quiera unas lecciones extra sobre combate sin don. Luego se giró para mirar a Nighteye. Es un buen chico con mucho potencial, le dio a Nighteye una mirada aguda. Haz tu mejor esfuerzo para sacar el poder del One for All. Especialmente con ese monstruo vivo y coleando, dijo mientras agarraba su bastón. Gran era uno de los pocos que había visto a All for One en batalla, y aún menos para sobrevivir a un encuentro con él. Una vez que All Might terminó de frotarse la espinilla, Nighteye se dirigió a Izuku. Bueno, tu reunión con él salió bien, dijo, limpiando sus gafas sucias. Parece que tendré mucho que enseñarte esta semana. Por ahora, descansa un poco. Salimos en una hora a patrullar. ¿Tan pronto? Cuestionó Izuku. Nighteye le lanzó una mirada de soslayo a Izuku. ¿Recuerdas que voy a agotarte por el resto de la semana? Solo nos detendremos para comer y dormir. Voy a meter 6 meses de entrenamiento en una semana para ti. Será difícil, pero valdrá la pena. Ahora, basta de preguntas. Ve y usa este tiempo sabiamente, probablemente será uno de los pocos descansos reales que tendrás. Izuku asintió mientras recogía su maletín y se dirigía a su habitación temporal. Eso dejó a All Might y Nighteye solos en el gimnasio. Había una pequeña tensión en el aire antes de que Yagi rompiera el silencio. Lo que sea que tengas que decir, All Might, puedes decirlo. En este momento solo estamos nosotros dos. Si deseas criticarme, adelante, dijo Nighteye, metiendo las manos en los bolsillos. Yagi solo negó con la cabeza. ¿Y por qué haría eso? No me has dado ninguna razón para hacerlo recientemente. Dudé al principio en permitir que tú y el joven Midoriya hablaran a solas, su rostro se suavizó solo un poco. Francamente, estoy bastante satisfecho de que ustedes dos no tuvieran una discusión. Él está aquí para aprender y mejorar el One for All, algo con lo que ha estado luchando mentalmente durante un tiempo. Nighteye levantó una ceja. Dices eso, pero ya ha desbloqueado el 20% de su poder. La repentina sorpresa de Yagi indicó que Izuku no había llegado tan lejos.
La pequeña demostración que le hice hacer en mi oficina parece que ayudó a romper un bloqueo mental suyo. Y el juicio de Gran Torino es suficiente para mí para saber que no lo está usando tan tontamente como creía. ¿Crees que necesita un empuje emocional entonces? Cuestionó Yaji, frotándose la barbilla. Las emociones pueden dictar cómo un don puede activarse o despertar. Si podemos recrear un evento similar, esto podría ser un buen comienzo para mejorar el One for All. Se ajustó las gafas. Eso al menos me da una base para trabajar. En cuanto a sus otros dones, aún no se han revelado. Afortunadamente, tú y Gran me enviaron todo lo que pudieron encontrar sobre los usuarios anteriores. Olmig asintió, ya que estaba agradecido de aprender todo lo que pudiera sobre los usuarios pasados del One for All. ¿Podemos trabajar con eso? Sí. ¿Y qué pasa con la transferencia del One for All? Asumo que has logrado superar eso, cuestionó Yaji, esperando que tal vez Nighteye finalmente hubiera entrado en razón y olvidado el problema del sucesor. Mira y miró a Yaji con una mirada muy severa. La tensión regresó, solo que peor, ya que la atmósfera parecía haberse agrietado. No he cambiado de opinión. Dependerá de Arsenal cambiar mi punto de vista sobre por qué lo elegiste como tu nuevo sucesor. Nighteye comenzó a caminar hacia la puerta del gimnasio. Pero ten por seguro que señaló algo interesante. All for One todavía está ahí fuera, y no es tan tonto como para creer que no es ya un objetivo. Tu predecesora es prueba de que cualquiera que lleve ese poder nunca estará a salvo de las garras de All for One. Puede que sea un niño, pero eso no le importará a ese monstruo. Nighteye pronto abandonó el gimnasio, dejando a Yaji solo para pensar. Estaba decepcionado por la idea de que Izuku todavía necesitaba demostrar su valía. A sus ojos, no necesitaba demostrarle a nadie que era un buen héroe. No un candidato, sino un buen héroe que algún día cambiaría el flujo de la sociedad de héroes. Respiró hondo y agradeció que Nighteye reconociera la amenaza que era All for One. Se sostuvo el estómago herido, un recordatorio de que no pudo terminar el trabajo. Pero ahora tenía un nuevo trabajo, enseñar a la nueva generación. All Might había inspirado a otros, y Yaji estaba haciendo lo mismo por Izuku y Katsuki. No fallaría en la misión de ayudar a enseñar a sus sobrinos a convertirse en los mejores. Pero lo más importante, se había hecho una pequeña promesa a sí mismo. Si All for One regresaba, Yaji se ocuparía de él. No iba a dejar que Izuku luchara contra ese demente. Izuku se acostó mientras miraba el techo. No estaba completamente seguro de qué esperar de Nighteye. Pero estaba parcialmente agradecido de poder desbloquear un 5% más de su poder. Se preguntó cuánto más podría lograr cuando desbloqueara más del One for All y los nuevos dones de los usuarios anteriores. Hizo todo lo posible por mantenerse humilde, nunca dejando que el poder se le subiera a la cabeza. Cuando era niño, siempre fantaseaba y anhelaba un don. Izuku siempre intentaría esperar un futuro mejor consigo mismo, Kacchan y su padre. Y ahora había logrado algo inaudito, múltiples dones que serían más fuertes que nunca. Cerró los ojos mientras activaba lentamente el One for All. Se había convertido en una especie de técnica calmante para él. Acostarse y acumular lentamente la energía de su don. Se sentía como si su cuerpo estuviera siendo mantenido caliente o preservado. El One for All se había convertido en un pequeño compañero persistente para él. Un don en el que podía confiar para defenderse y llamar propio. Nighteye podría no reconocerlo, pero no lo necesita. Ya tiene a All Might y a su padre a su lado. Claro, su padre no estaba aquí, estaba al otro lado del mundo en este momento. Cuando abrió los ojos, se sentó y apagó el One for All. No quería pensar en lo peor cuando se trataba de que su padre estuviera en territorio desconocido. Así que eres el pasante de Sir. ¿Cómo te va? Una cara apareció a través del suelo, e Izuku se quedó con los ojos muy abiertos y sin palabras. Balbuceó y cayó al suelo. Cuando miró hacia atrás, vio que la cara había desaparecido. ¿Qué fue eso justo ahora? Se dijo a sí mismo, seguro de que vio y escuchó una cara hablarle. Te di un buen susto, ¿verdad? Dijo la voz de nuevo mientras Izuku se giraba y veía la misma cara en la pared. Fuerza de la costumbre. Hago todo lo posible para causar una primera impresión decente, dijo el rostro alegremente con una sonrisa gigante. Antes de que Izuku pudiera decir algo, la cara desapareció de nuevo. Pero de repente, un adolescente saltó del suelo a la habitación de Izuku. Tenía cabello rubio, ojos azules, una complexión musculosa y una sonrisa radiante que podía rivalizar con la de Izuku.
Soy Mirio Togata, un placer conocerte, extendió su mano hacia Izuku, que todavía estaba sentado en el suelo, procesando a un hombre saltando del suelo. Izuku Midoriya, dijo lentamente mientras le devolvía el apretón de manos. Cuando se puso de pie, sus ojos se entrecerraron antes de abrirse de par en par con reconocimiento. Espera, te conozco. Eres de tercer año. Específicamente uno de los 3 grandes, ¿no es así? Preguntó emocionado. Mirio se rió. Veo que mi reputación me precede, ¿eh? Bueno, ese soy yo, claro. He estado haciendo mis pasantías y estudios de trabajo aquí. Cuando escuché que Sir aceptó a alguien más, tuve que venir a verlo por mí mismo. ¿No te importa si me siento? Preguntó, señalando una silla libre. No, en absoluto, dijo Izuku mientras se sentaba frente a la cama. Entonces, ¿en qué puedo ayudarte? Mirio reclinó su brazo en el respaldo de la silla. Solo quería charlar, eso es todo. Vi tu actuación en el festival deportivo. Tengo que decir que te volviste loco allí, especialmente con esa pelea final. Tú y el chico rubio de pelo de punta no se contuvieron. Izuku se rió un poco. Sí, me han dicho mucho eso. Pero eso fue solo nosotros mostrando nuestro amor fraternal. Además, no solo yo lo hice bien, la clase A realmente se esforzó, dijo con una brillante sonrisa en su rostro. ¿Me lo dices a mí? ¿En serio, qué les está enseñando a Aizawa-sensei a ustedes? Bromeó con una gran sonrisa mientras recordaba su experiencia pasada con Aizawa como maestro. Oh, solo la misma deducción lógica. Y lanzándonos granadas. Además de dejar caer 1 o 2 edificios. Y él durmiendo en medio de la clase, Izuku comenzó a enumerar las muchas sesiones de entrenamiento locas que Aizawa había comenzado a lanzar a la clase A. Mirio a su vez le contó su experiencia con el profesor privado de sueño. Parece que Aizawa en realidad se había suavizado un poco. Subconscientemente, Izuku sabía que esto era gracias a su padre. El tiempo pasó mientras el reloj de pulsera de Mirio sonaba. Es hora de prepararse para las patrullas. No quiero hacer esperar así. ¿Estarás de patrulla con nosotros? Preguntó Izuku. Él se rió. Por supuesto, sería un terrible superior si no apoyara al chico nuevo. Mirio pronto aplaudió y se puso de pie. Bueno, tendremos tiempo para hablar más, eso es seguro. Te veo en la patrulla, Midoriya. Izuku no sabía si Mirio sabía sobre el One for All, pero si lo sabía, no había mostrado hostilidad o celos hacia él. No estaba seguro de si esto era otra prueba de Niteye, pero dejó que esas ideas se desvanecieran. Mirio parecía una persona agradable que parecía más que dispuesta a ayudar. Además, le vendría bien a Izuku aprender cómo Mirio mejoró tanto gracias a Niteye. Arsenal, dijo Izuku mientras Mirio se daba la vuelta. Héroe combativo. Arsenal. Mirio sonrió al escuchar el nombre de héroe de Izuku. Le dio un asentimiento. Héroe cómico. Lemillion. Izuku aún no se había dado cuenta, pero ganaría un nuevo amigo y mentor en su pasantía con Niteye.